Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Recuerda comentar, así este video llega a más gente y eso me motiva más a traer los fics. Capítulo 6. Timbre. Notificación del sistema. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Aeron apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que el mundo cambiara. Su cuerpo ya no ardía de dolor, sino de poder. Una oleada de fuerza bruta e insondable recorría sus venas. Sus músculos se tensaron, se endurecieron. Sus heridas se cerraron, se sellaron, regenerándose a una velocidad antinatural. Se había vuelto más fuerte. Pero el verdadero premio, el botín de guerra. Apareció otra notificación. Has adquirido escamas cenicientas, conjunto de armadura legendaria, hecho con las resistentes escamas y piel del caníbal. Resistente al fuego, a la magia y a la destrucción misma. La corona del caníbal, casco del señor dragón cornudo, forjada a partir del cráneo del caníbal, solo la portaban los más poderosos de los señores dragón de la antigua Valiria. Inmunidad al fuego. Quien la lleva puesta no puede quemarse. Dominación de dragones. Los dragones menores se someterán a quien la lleve puesta. Dracarisor, gran espada del señor dragón, forjada con el acero valirio más puro, imbuida de la furia de un dragón ancestral. Furia del dragón. Cada golpe desata una llamarada de dragón negro que quema todo en un arco de 10 metros. Aeron contuvo la respiración. No se trataba solo de objetos. Eran reliquias de la conquista, trofeos tallados en la esencia misma de la bestia que había matado. Sus manos sombrías se extendieron y, ante él, la armadura se materializó. Las escamas cenicientas. Era negra como la noche, surcada por profundas venas carmesí, como si la sangre del dragón aún palpitara bajo la piel endurecida. Cada placa de la armadura estaba superpuesta, encajando a la perfección, lo que le confería un aspecto a la vez primitivo y majestuoso. Se deslizó dentro. Se transformó a su alrededor, amoldándose a su esencia misma. Y luego la corona del caníbal. El yelmo de un señor dragón. Forjados a partir del cráneo del mismísimo caníbal, sus cuernos dentados se extendían hacia atrás como la corona de un demonio. Las hendiduras de los ojos brillaban con un tenue resplandor rojo, como si el fuego de la bestia aún persistiera en su interior. Aeron lo levantó. Se lo colocó sobre la cabeza. Apretó los puños. Qué lástima que no haya tantos dragones en este mundo. Entonces su mirada se posó en el premio final. La espada. Dracarisor. Una monstruosidad de hoja. Era enorme, más grande que cualquier cosa que un hombre normal pudiera empuñar. Su acero negro como la obsidiana palpitaba con profundas vetas que parecían brasas, y runas del idioma perdido de Valiria estaban grabadas en su superficie titánica. Aeron agarró la empuñadura. Una oleada de calor le recorrió el brazo. El peso era perfecto. Dio un paso al frente, con la armadura reluciente y el yelmo proyectando una silueta aterradora contra la caverna en llamas. Su agarre se apretó. Un solo golpe. Solo uno. Aeron bajó la espada. Y se desató el infierno. ¡Fuom! Un colosal arco de fuego de dragón negro brotó de la hoja, desgarrando el aire como un huracán de muerte. La mismísima caverna tembló. Las paredes se agrietaron. El suelo bajo sus pies se hizo añicos. Todo a su paso fue consumido, convertido en cenizas en un instante. Aeron exhaló. Bajó la mirada hacia la hoja. Luego, ante el páramo en llamas que se extendía ante él. Él sonrió. Ahora bien, esto sí que es un arma digna de un monarca. Aeron avanzó a grandes zancadas, el suelo bajo sus botas crujía por el calor persistente de su ataque. El cadáver del caníbal yacía ante él, una montaña de carne y escamas, sus ojos esmeralda, antaño ardientes, ahora sin vida. Una leyenda caída. Sin embargo, Aeron sabía que este no era el final. No para su ejército. Extendió la mano y la apoyó contra el cadáver aún tibio. Sus dedos se hundieron en las escamas carbonizadas y desgastadas por la batalla. El aire era denso, cargado de tensión, como si toda la montaña contuviera la respiración. Entonces, con una voz que trascendía la muerte misma, habló. Surgir. Por un momento, no pasó nada. El mundo se detuvo. Y luego, las sombras estallaron. Un torbellino de niebla negra y poder arcano surgió del cadáver, girando, retorciéndose, formando una sombra colosal. Aeron lo sintió, la magia del caníbal, una oscuridad abrumadora tan vasta que incluso él tuvo que prepararse. Sus soldados temblaban bajo su propia sombra por la enorme presión. Entonces, sucedió. El cuerpo del caníbal permanecía inmóvil, pero una enorme sombra comenzó a emerger. Un par de enormes ojos violetas brillantes se abrieron de golpe. Y la bestia se levantó. Ya no era solo un dragón. Era algo completamente distinto. El caníbal había renacido en la oscuridad.
Sus escamas, antes negras, se habían convertido en un abismo profundo e infinito que absorbía la luz a su alrededor. Las sombras ondulaban sobre su titánica figura, cambiando constantemente, dándole la apariencia de una pesadilla hecha carne. Sus alas se extendían más que nunca, tan enormes que casi rozaban las paredes de la caverna. Sus cuernos se curvaban como cuchillas demoníacas, y al abrir sus fauces, un infierno negro hervía en su interior. Y entonces rugió. El sonido era primigenio. Ancestral. Impío. Un grito de dominio. Aeron sintió como la fuerza del estruendo sacudía la caverna. El aire mismo se deformó. La tierra tembló. Era un rugido capaz de enloquecer a los hombres, derribar ciudades y hacer que los propios dioses se percataran de su presencia. Y luego. Rango general. La voz del sistema quedó casi ahogada por el inmenso poder que irradiaba la bestia. Aeron permanecía allí, con sus brillantes ojos violetas fijos en el monstruoso dragón sombrío que tenía delante. Por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido al asombro. Inclinó la cabeza hacia atrás, y una lenta sonrisa se formó bajo su corona de dragón. Ja, exhaló, con la voz llena de orgullo, poder y algo casi reverente. Una verdadera bestia de guerra. Aeron dio un paso al frente, con la mirada fija en la gigantesca sombra que tenía delante. El caníbal se alzaba imponente, con las alas parcialmente desplegadas, irradiando una presencia tan abrumadora que incluso el viento dentro de la caverna se doblegaba ante él. La mirada violeta ardiente del dragón se clavaba en Aeron, en silencio, esperando el decreto de su amo. Los labios de Aeron se curvaron en una sonrisa burlona y perspicaz. Levantó una mano enguantada y la posó contra el enorme hocico de la bestia. Sus escamas eran frías como el abismo, pero vibraban con un poder apenas contenido. Te has ganado ese nombre a pulso, así que puedes conservarlo. Su voz denotaba respeto, pero también posesión. Caníbal, rango general. El sistema confirmó lo que Aeron ya sabía. No se trataba de una simple bestia de las sombras. Era su titán. Su verdugo. Aeron respiró hondo y con calma, y luego saltó sobre el lomo de Caníbal. La bestia gruñó, moviéndose ligeramente como si se adaptara a la presencia de un jinete. Se aferró al borde de sus escamas sombrías, sintiendo el inmenso poder que se acumulaba bajo él. La bestia esperaba sus órdenes. Los brillantes ojos violetas de Aeron se entrecerraron y luego vuela ahora. La caverna tembló cuando Caníbal desplegó sus enormes alas, mientras el viento aullaba violentamente por los túneles. La fuerza del movimiento provocó que rocas destrozadas y escombros cayeran ladera abajo. Y entonces despegaron. Con un único y titánico aleteo, Caníbal se elevó hacia el cielo como un cometa negro. Las paredes de la caverna se desdibujaron en vetas de sombra mientras se elevaban hacia el cielo abierto, cada vez más alto y más rápido. El aire nocturno era denso, el mundo a sus pies una nebulosa de montañas escarpadas y la oscuridad infinita de las tierras de sombras. El viento rugía a su alrededor, pero Caníbal lo atravesaba como un fantasma. Aeron se inclinó hacia adelante, agarrándose con fuerza, y su sonrisa burlona se ensanchó hasta convertirse en una amplia y dentuda sonrisa. La velocidad vertiginosa de la bestia bajo él era embriagadora. De vuelta a la civilización. Las palabras apenas eran un susurro, pero estaban cargadas de una determinación inquebrantable. Sus ojos brillaron, volviéndose hacia el oeste, hacia Meridian. Ahora, vamos a probar tu velocidad de vuelo. Con un único y poderoso aleteo, el caníbal se desvaneció en la noche, una estela de oscuridad viviente que se precipitaba hacia su destino. Meridian. Los grandes salones de Meridian resonaban con la tensión de un acalorado debate. Missandei permaneció firme junto a su reina, aunque su habitual serenidad se vio ligeramente afectada. Su gracia, insistió con voz suave pero firme. La flota está lista. Los hombres esperan. Cada instante de demora es un instante que nuestros enemigos podrían aprovechar para fortificar Rocadragón contra nosotros. Jorah Mormont, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho, asintió con la cabeza. Tiene razón, mi reina. Tienes todo lo necesario para tomar la isla y comenzar tu conquista. Esperar es una pérdida de tiempo. Daenerys permanecía sentada en su trono, con expresión serena, la mirada fija en las antorchas parpadeantes de las murallas. Durante el breve tiempo que pasó allí, había gobernado Meereen con fuego y sangre, había roto sus cadenas y aplastado a quienes se le oponían. Pero esta vacilación, esta pausa, inquietaba a sus consejeros. Los ojos de Jorah se entrecerraron ligeramente mientras la estudiaba. ¿Todavía temes las palabras de ese hechicero, mi reina? Daenerys levantó la cabeza de golpe, y sus ojos color lila brillaron con desafío. No tengo miedo. Un sonido resonó en la ciudad. Un sonido que detuvo toda conversación. Un rugido.
Pero no cualquier rugido. Un rugido atronador, que hacía temblar la tierra y parecía sacudir el mismísimo cielo, se extendió sobre la ciudad como una tormenta inminente. Missandei jadeó, retrocediendo instintivamente con los ojos muy abiertos. Incluso los inmaculados que custodiaban las puertas se tensaron, apretando inconscientemente sus lanzas. La mandíbula de Jorah se tensó, y su rostro curtido por el sol dejó entrever un atisbo de algo inusual. Inquietud. La sangre de Daenerys se heló. Los 3 dragones, encaramados en lo alto de la pirámide, alzaron la cabeza al unísono, estirando sus cuellos serpentinos, con la mirada fija en el cielo. Drogon, el más grande y temible, dejó escapar un gruñido bajo, agitando sus alas y moviéndose inquieto. Viserion y Raegal gruñeron, enroscando sus colas. No solo miraban hacia dónde provenía el sonido, estaban reaccionando a ello. Fue un rugido de desafío, una citación, un llamado a algo más grande. Jorah respiró hondo, con voz sombría. Ese no fue el rugido de una bestia cualquiera. Daenerys se levantó lentamente de su asiento y se dirigió hacia el balcón abierto, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus labios apenas se entreabrieron, su voz era un susurro. Un dragón. Los habitantes de Meereen aún se recuperaban del estruendoso rugido que había sacudido la ciudad hasta sus cimientos. Drogon, Viserion y Raegal se removían inquietos en lo alto de la gran pirámide, sin apartar la vista del cielo oscurecido por la tormenta. Entonces, sucedió. Una sombra se cernió sobre la ciudad. No se trataba de una simple nube, ni del ordinario cambio de la luz del sol. Esto era algo mucho más importante. Titánico. Se movió, ocultando el sol, su silueta extendiéndose por las calles y las pirámides que se alzaban a sus pies. La gente alzó la vista, boquiabierta, con las rodillas temblorosas. Los jadeos se convirtieron en gritos de terror, y el terror en plegarias. Un monstruo descendió. Un colosal dragón de sombras, más oscuro que el abismo más profundo, con los ojos ardiendo como fuego valirio. Sus enormes alas, que abarcaban al menos 6 veces el tamaño del dragón de Daenerys, batían contra el viento, levantando polvo y escombros que caían en cascada por las calles. Sobre su lomo, una figura, envuelta en una capa negra, estaba sentada. Un rey en su trono, o mejor dicho, en su dragón. Le confería un aura imponente, casi divina, con sus cuernos dentados que se alzaban majestuosos como si fuera un caudillo valirio olvidado de la era de los dragones renacido. En sus manos, Dracarysor. La enorme espada negra, palpitante con venas que parecían brasas, vibraba de poder, y cada movimiento hacía que el aire a su alrededor temblara de calor. Mientras Caníbal descendía en picado, Drogon rugió furiosamente, desplegando sus propias alas, pero incluso él vaciló. La antigua bestia negra dirigió su mirada resplandeciente hacia el dragón, que parecía un infante comparado con él. Gruñó. Drogon se estremeció. Daenerys observaba con absoluta incredulidad. Ninguna criatura había logrado jamás que Drogon dudara. Pero este sí lo hizo. Aeron miró hacia abajo y dijo: Daenerys Targaryen. Te dije que volvería. La ciudad entera quedó paralizada, atrapada entre el asombro y el terror, mientras el monarca de las sombras hacía su gran descenso. Meereen contuvo la respiración. Desde lo alto de la gran pirámide, Daenerys, Jorah, Missandei y Gusano Gris permanecieron inmóviles, con la mirada fija en la colosal bestia que se les había abalanzado. Caníbal, el último monstruo de Valiria, renacido de la muerte, se alzaba al borde de la pirámide como un presagio del fin del mundo. Sus ojos de serpiente esmeralda brillaban con una inteligencia muy superior a la de cualquier bestia, y su sombra se extendía por la ciudad como un gran augurio. Aeron Grim se levantó de la espalda del caníbal. Jorah retrocedió tambaleándose, aferrando su espada, con el rostro pálido de incredulidad. Por los 7 infiernos, esa bestia es real. Missandei juntó las manos, con los ojos muy abiertos y la respiración entrecortada. Por los dioses. ¿De verdad, es un dragón? Había visto muchas cosas imposibles al servicio de Daenerys, pero esto era algo que no debería existir. Gusano Gris, siempre guerrero, apretó los dientes y aferró su lanza, aunque sus instintos le gritaban que ninguna arma que empuñara podría perforar la piel de aquella criatura. No sabía cómo describir el terror que lo invadía, pero jamás lo había sentido con tanta intensidad. Los 3 dragones de Daenerys, Drogon, Raegal y Viserion, extendieron sus alas a medias con incertidumbre. Drogon, el más poderoso de todos, gruñó, pero no atacó. Podía intuir de qué se trataba. Un anciano. Un depredador. Un rey de su especie. Entonces, Aeron saltó. Descendió de la espalda de Caníbal, aterrizando frente a Daenerys con un paso perfecto, su gran espada negra atada a la espalda y sus ojos violetas brillando como estrellas oscuras.
Con pasos lentos y deliberados, fue acortando la distancia. Cuando hablaba, su voz transmitía una fuerza sobrehumana. Contemplad, dijo Aeron con voz baja y cargada de algo ancestral. Un superviviente de la danza de los dragones, bueno, ya no está vivo, pero ha renacido como mi eterno sirviente. Se detuvo a escasos metros de ella, su mirada fija en la de ella, firme e inquebrantable. El violeta de sus iris palpitaba como si contuviera un abismo oculto en su interior. Detrás de él, Caníbal se cernía imponente. La enorme bestia ennegrecida bajó la cabeza, con los ojos color esmeralda fijos en Daenerys, y entonces roar. Un temblor sacudió la pirámide hasta sus cimientos. Las calles de abajo gritaron cuando una ola de sonido estalló hacia afuera, sacudiendo ventanas, haciendo vibrar paredes y provocando que hombres y mujeres cayeran de rodillas por igual. Un fuego negro se arremolinaba en las fauces de Caníbal. Aún no se había desatado, pero estaba a la espera. Una amenaza. Una promesa. Daenerys sintió el calor, aunque aún no la quemaba. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba a aquella criatura, un verdadero monstruo de una era olvidada. Algo que había sobrevivido a muchos. Y mientras miraba a Aeron, alto, poderoso, innegable, no pudo evitar que las palabras escaparan de sus labios. El título de madre de dragones ahora parece una broma de mal gusto. Aeron soltó una risita, ladeando ligeramente la cabeza mientras observaba a Daenerys con un brillo divertido en sus ojos violetas resplandecientes. No seas tan dura contigo misma. Su voz era suave, teñida de algo indescifrable, algo peligroso pero extrañamente tranquilizador. Pero entonces su tono cambió, volviéndose más cortante. Sobre mi oferta. La mirada de Daenerys no vaciló. ¿Es a esto a lo que te referías cuando dijiste que regresarías con un poder mayor? Aeron miró por encima del hombro a Caníbal, la antigua y reanimada pesadilla de dragón que aún se alzaba sobre la gran pirámide, con sus ojos de serpiente brillando en la penumbra. Luego, su mirada volvió a posarse en ella, inquebrantable. No estaba seguro de que me encontraría realmente en las tierras sombrías, admitió Aeron, con una sonrisa pícara. Este fue mi mayor descubrimiento. Pero también encontré otras cosas interesantes por el camino. Daenerys lo observó, luego señaló levemente a la imponente bestia que se alzaba sobre ellos. No lo entiendo. ¿Con esto? ¿Con él? ¿Podrías conquistar Poniente tú solo? ¿Por qué me necesitas? ¿O a alguien más? Aeron dio un paso lento hacia adelante. Luego otro. No se detuvo. El brillo violeta de sus ojos se intensificó al estar frente a ella, a escasos centímetros de distancia. No había vacilación en su voz, ni arrogancia, solo certeza. Westeros, esos, donde sea, nadie tiene ninguna posibilidad contra mí. No eran palabras para alardear. Eran una verdad absoluta. Pero no busco derramar sangre sin sentido. Y tú tampoco. Ahí es donde entras tú. Su mano enguantada se extendió hacia ella, con los dedos abiertos, a la espera. Gobernarás a mi lado. Su voz se volvió más grave y pesada. Y yo seré la espada que garantice que nadie se atreva a desafiar ese mandato. Sus ojos la miraron fijamente. No quiero a una don nadie como reina. Su sonrisa burlona reapareció, pero esta vez era genuina. Mejor tener al último Targaryen. Un verdadero dragón. Un silencio denso y eléctrico flotaba entre ellos. Daenerys bajó la mirada hacia su mano extendida, hacia la oferta que se presentaba ante ella. Poder. Protección. Dominio. Por un instante, dudó. Entonces, lentamente, levantó la mano y la colocó sobre la de él. Muy bien. Su voz era firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho. Aeron apretó ligeramente el puño, y un destello de victoria brilló en sus ojos. Giró un poco la cabeza, y su sonrisa burlona se amplió. Que haya fuego y sangre en Poniente. Sobre ellos, Caníbal rugió, un grito monstruoso que hizo temblar los cielos. El silencio que siguió fue ensordecedor, como si el aire mismo se hubiera detenido en respuesta al pacto recién sellado. Pero entonces, una voz rompió la tensión como una cuchilla. Mi reina. Jorah Mormont dio un paso al frente, con expresión sombría y preocupada. Apretaba los puños a los costados y sus ojos se movían rápidamente entre Daenerys y Aeron. ¿Sabes lo que esto significa? Su voz era firme, teñida de algo cercano a la desesperación. ¿Qué pensará la gente? Los que te han seguido, han derramado su sangre por ti, han confiado en tu visión. Dio otro paso adelante, con la mirada ardiendo de convicción. Has luchado para liberar a la gente de las cadenas, Daenerys. No para someterlos al dominio de un, dudó, mirando a Aeron. Un conquistador de las sombras. Aeron no se inmutó, ni siquiera parpadeó. Simplemente sonrió.
Daenerys, sin embargo, se giró para mirar a Jorah de frente. Su expresión era indescifrable, pero en su mirada había una nueva intensidad, algo inquebrantable. No interfieras. Esas palabras no eran una petición. Jorah se quedó paralizado, conteniendo la respiración, al sentir el peso de su voz golpearlo como un martillo. Daenerys dio un paso al frente, su cabello plateado reflejando la luz del atardecer. Seguirán siguiendo a su reina. Su voz resonó en la sala, firme como una tormenta. Porque sigo siendo su reina. Missandei, que había permanecido en silencio hasta ahora, intercambió una mirada con Gusano Gris. Ninguno de los dos habló. Pero había algo en los ojos de Missandei, algo parecido a la admiración. Los labios de Jorah se apretaron hasta formar una fina línea. Sus puños se tensaron y luego se relajaron. Sabía que ya había perdido esta batalla. Su reina había tomado su decisión. Aeron, que seguía observando, soltó una risita. Bien dicho. Su voz era suave y complácida. Se giró hacia Jorah, y en ese instante, el brillo de sus ojos violetas pareció intensificarse. No me malinterpretes, Lord Mormont. Su sonrisa se amplió, pero carecía de calidez. No te exijo lealtad. No necesito tu espada. Es la de ella. Inclinó la cabeza hacia Daenerys. Un gruñido retumbó en lo profundo de la garganta de Jorah. Pero él no respondió. Daenerys exhaló suavemente y luego se volvió hacia Aeron. Ahora podemos zarpar hacia poniente. Aeron sonrió. Ahora que, yo también puedo brindar. Muelles de Meereen. La brisa salada traía consigo el aroma del mar abierto mientras la flota de Meereen se preparaba para zarpar. Los Inmaculados permanecían en filas ordenadas sobre las cubiertas. Los Dothraki, inquietos, aferraban con fuerza las empuñaduras de sus arax, ansiosos por la matanza que se avecinaba. Sobre ellos, Drogon, Rhaegal y Viserion surcaban los cielos, proyectando sus sombras oscuros presagios sobre la ciudad que estaban a punto de abandonar. En el corazón de la imponente nave insignia, Aeron y Daenerys se encontraban rodeados de sus consejeros más leales. Jorah, con los brazos cruzados y el rostro surcado de sospecha. Missandei, siempre obediente, permanecía cerca de su reina. Gusano Gris, silencioso pero vigilante, un guerrero siempre preparado para lo peor. Aeron se recostó en su silla, con una pierna sobre la otra, tamborileando distraídamente con los dedos sobre la mesa de obsidiana. Sus ojos violetas brillaban con una fría diversión. Westeros es débil, afirmó, con voz suave pero con el peso de una certeza absoluta. Se pelean, se desangran entre sí. Ningún rey ostenta el poder absoluto, ninguna gran casa permanece invicta. ¿Y aquellos que podrían haber inclinado la balanza? Me aseguré de que no lo hicieran. Daenerys lo observó, entrecerrando sus ojos lilas. ¿Ya te has entrometido en el juego? Aeron soltó una risita. Yo ya había jugado antes de que zarparas. Algunos eran inconvenientes. Así que los eliminé. A otros los dejé, manteniéndolos en constante conflicto. La casa Stark, la casa Lannister, la casa Tyrell, incluso lo que queda de los Baratheon, todos creen que pueden ganar, pero ninguno puede. Su sonrisa se tornó afilada como una navaja. Nosotros sí podemos. Jorah se mantuvo firme, con el rostro impasible, pero su inquietud era evidente. Su reina, su Daenerys, se estaba aliando con un hombre como ningún otro que hubiera conocido. Aeron no era un simple conquistador, ni un ambicioso caudillo con sueños de poder. Era algo completamente distinto. Una fuerza. ¿Y qué hay de los señores de Poniente? Insistió Jorah, con voz teñida de preocupación. ¿Qué hay de aquellos que han gobernado durante generaciones? ¿Crees que simplemente se inclinarán ante ti porque llegas con dragones? Aeron exhaló, sacudiendo la cabeza. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sus ojos violetas brillaban con algo primigenio, algo ancestral. Los hombres no hicieron rey a Aegon. Los dragones lo hicieron. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una tormenta a punto de estallar. Su peso provocó un escalofrío en la espalda de los presentes. Los labios de Daenerys se entreabrieron ligeramente, con la mirada fija en Aeron como si lo viera bajo una nueva luz. Aeron continuó, con voz pausada pero firme. Aegon no escribió cartas suplicando apoyo a los señores de Poniente. No participó en sus juegos de alianzas y traiciones. Pisó Rocadragón con fuego en las venas y una visión en el corazón. Y cuando desató a Valerion en el campo de batalla, el reino no se preguntó si debía arrodillarse, sino que cayó de rodillas aterrorizado. Daenerys se inclinó lentamente hacia adelante, apoyando los brazos sobre la mesa, con los ojos brillando con algo parecido a la admiración. Esa es la verdad, murmuró.
Aeron sonrió con suficiencia, sabiendo que tenía toda su atención. Señores, estandartes, juramentos, nada significan cuando la sombra y el fuego caen sobre sus castillos. Cuando cabalgue a Caníbal en la batalla, cuando tú comandes a Drogon, Raegal y Viserion, el mundo recordará por qué los dragones gobiernan. Jorah frunció el ceño y negó con la cabeza. El miedo solo te llevará hasta cierto punto. Aegon unió los 7 reinos, no los redujo a cenizas. La sonrisa burlona de Aeron permaneció. Y aún así, redujo a Renal a cenizas e hizo que los hombres del hierro se arrodillaran entre sus propias ruinas. Su mirada se clavó en la de Jorah, afilada como una espada. El miedo fue el fundamento sobre el que Aegon construyó su imperio. El amor llegó después. Si los señores de Poniente desean ser perdonados, se arrodillarán. Si se resisten, arderán. Tal como fue antes. Tal como debería ser de nuevo. Daenerys lo observó, y una leve sonrisa cómplice se dibujó en sus labios. Era innegable la pasión en sus palabras, la cruda e inquebrantable verdad que transmitían. Se enderezó, ladeando ligeramente la cabeza. Hablas como un verdadero dragón, pero aún necesitamos buscar la paz primero. Aeron sostuvo su mirada, y su sonrisa burlona se transformó en algo más, una silenciosa promesa de la tormenta que estaban a punto de desatar. Jorah exhaló, derrotado pero reacio a insistir. Podía verlo en sus ojos. Su reina había tomado una decisión. Missandei, siempre la voz de la lógica, habló a continuación. ¿Y qué hay de desembarco del rey? Aeron se inclinó hacia adelante, con el semblante ensombrecido. Podría tomarlo en cualquier momento. La fortaleza roja es una jaula de necios. Cersei, Tywin, Varys, Baelish. Algunos preferirían morir antes que rendirse, y con mucho gusto les concedería ese deseo. Daenerys ladeó la cabeza. Entonces, ¿por qué no lo has hecho? La sonrisa de Aeron reapareció, lenta y cruel. Porque quiero ver primero qué hace Tywin. Es el único que realmente entiende los reinos y cómo funcionan, y quiero que me sirva. O se arrodillará ante nosotros o reduciré las tierras del oeste a cenizas. Su voz se volvió fría como la muerte. Y cuando la Nispor tarda y las minas de oro de Roca Casterly queden sepultadas bajo el fuego, el último león verá la verdad. Que ningún plan, ningún tesoro de oro, ninguna red de espías lo salvará de lo que le depara el futuro. La cabina quedó en silencio. Las olas afuera mecían suavemente el barco, pero adentro, la tensión era asfixiante. Daenerys respiró hondo y luego exhaló. Entonces no zarparemos solo para reclamar el trono de hierro, dijo con voz firme. Zarparemos para acabar con esta guerra antes de que siquiera comience. Aeron se volvió hacia ella, extendiéndole la mano. Sus ojos violetas brillaban como brasas en la tenue luz del crepúsculo. Iré a Rocadragón antes que tú, dijo con voz firme, transmitiendo la inevitabilidad de lo inevitable. Daenerys lo observó un instante antes de tomarle la mano con firmeza y seguridad. Entre ellos reinaba una comprensión tácita. Esto era solo el principio. Me encargaré de expulsar a cualquier Baratheon que aún pueda quedar allí, continuó Aeron. Luego, cuando llegues, hablaremos de algo mucho más importante que castillos y coronas. Un enemigo que existe muy al norte del muro, uno que aún no sé cuándo aparecerá. Jorah Mormont frunció el ceño y dio un paso al frente. ¿Los salvajes? Preguntó con escepticismo en su voz. Aeron dejó escapar una risa corta, oscura y cómplice. No, dijo, sacudiendo la cabeza. Algo mucho peor. Daenerys lo observó detenidamente. ¿Qué enemigo en el norte, entonces? Preguntó con voz pausada, pero teñida de curiosidad. Aeron se dio la vuelta y se dirigió hacia la barandilla del barco, donde se alzaba la imponente sombra de Caníbal. Por encima del hombro, simplemente dijo, hablaremos en Rocadragón. Sus palabras dejaron tras de sí un silencio cargado de preguntas sin respuesta. Jorah frunció el ceño, mirando a Daenerys. Mi reina, ella alzó una mano, silenciándolo. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos siguieron a Aeron mientras se marchaba. Muy bien entonces, dijo ella en voz baja. Aeron subió a cubierta, la brisa marina salada azotaba su oscura capa mientras contemplaba el cielo. Entonces, silbó. Un sonido agudo e imponente, que cortaba el viento como una cuchilla. Por un instante, solo se oía el vaivén de las olas y el crujido de los barcos. Luego, el cielo se oscureció. Una colosal mancha negra se cernía sobre nosotros, descendiendo como una tormenta viviente, ocultando por completo la vista. Una presencia monstruosa, con alas tan extendidas que envolvían a toda la flota en su sombra abisal. El caníbal había llegado.
El aire se estremeció con su descenso, y las olas bajo él estallaron hacia afuera, chocando violentamente contra los barcos, casi volcando las embarcaciones más pequeñas. La sola presión de su presencia hacía que los buques de guerra gimieran como si el mar mismo temiera su llegada. Todos voltearon la cabeza, todos los soldados, todos los marineros, todos los consejeros a bordo de la flota de Daenerys. Asombro, miedo, incredulidad. Las emociones se reflejaban en sus rostros mientras presenciaban a un dragón como ningún otro. Dioses, susurró Missandei, con los ojos muy abiertos. Esa bestia es antinatural, y no lo digo porque sea un espectro negro, murmuró Jorah, agarrando la empuñadura de su espada como si pudiera golpear algo tan vasto. Nunca había visto un dragón tan enorme, admitió Gusano Gris, mientras su habitual estoicismo flaqueaba. Los Dothraki, guerreros intrépidos que habían cabalgado junto a dragones, miraban con pura reverencia, algunos arrodillándose y murmurando palabras en su lengua materna. Incluso Daenerys, la madre de dragones, observaba en un silencio atónito. Aeron saltó, su figura se elevó sin esfuerzo por el aire antes de aterrizar sobre la espalda de Caníbal. Sus ojos violetas brillaron como brasas mientras los miraba por última vez. Nos vemos allí, no tardes. Entonces, con un único y poderoso aleteo de las alas titánicas de Caníbal, se desvanecieron en una mancha negra y sombría que surcó el cielo a una velocidad imposible. La fuerza de su partida provocó una onda expansiva sobre las aguas, haciendo que los barcos se estremecieran y crujieran bajo el inmenso poder que dejaron a su paso. Durante un largo instante, nadie habló. Los dedos de Daenerys se aferraron a la barandilla de madera, mientras sus dragones se agitaban inquietos a sus espaldas, como si presintieran un cambio en el equilibrio mismo del mundo. Y entonces, finalmente, exhaló. Ahora, dijo con voz firme, zarpemos rumbo a Rocadragón. Ante él se extendía el mar hasta el infinito, una vasta extensión gris y agitada bajo un cielo cargado de nubes de tormenta. Encaramado sobre Caníbal, su colosal dragón negro, Aeron sintió el viento salado azotarle la cara mientras se elevaban hacia su destino. Al disiparse la niebla, la imponente silueta de Rocadragón emergió en el horizonte. Siempre he querido ver este lugar con mis propios ojos, murmuró Aeron para sí mismo. Presenciar su grandeza de primera mano. Verdaderamente, una fortaleza extraordinaria. Dragonstone era un testimonio de la antigua artesanía valiria. Sus torres de piedra negra estaban talladas con la forma de dragones, cuyos ojos parecían observar su llegada. El diseño del castillo era una sinfonía de imágenes dracónicas. Puertas enmarcadas por pequeñas tallas de dragones, antorchas sostenidas en alto por garras esculpidas, arcos formados por sinuosas colas. Toda la estructura exudaba un aura de imponente majestuosidad. Mientras Caníbal descendía, el viento de sus enormes alas provocaba olas que rompían violentamente contra las costas rocosas. Los pocos habitantes que quedaban en la isla, leales a Baratheon reducidos a una guarnición esquelética, se congregaron en el patio, con los rostros pálidos de terror. La otrora orgullosa casa había sido diezmada, su poder erosionado hasta el borde de la extinción. Aeron desmontó, sus botas resonando contra la piedra mientras se acercaba a los temblorosos soldados. Sus ojos violetas, fríos e inflexibles, los recorrieron con la mirada. Vuestra casa no es más que una sombra de lo que fue, declaró con voz autoritaria. Ríndanse, y tal vez aún encuentren clemencia de su monarca. Los hombres de Baratheon intercambiaron miradas de temor antes de caer de rodillas, dejando caer sus armas al suelo en señal de sumisión. La sola presencia del dragón y su jinete había extinguido cualquier atisbo de rebeldía. Bien. Ahora preparen los muelles, ordenó Aeron, con la mirada fija. Se acerca una reina. Asegúrense de que su llegada sea recibida con el respeto que merece. Los soldados se pusieron de pie de un salto, apresurándose a cumplir sus órdenes. Satisfecho, Aeron se dirigió hacia el corazón de la fortaleza. Recorriendo los laberínticos pasillos adornados con grotescas gárgolas y motivos de dragones, llegó a la sala de guerra. Esta sala circular, situada en lo alto de la torre del tambor de piedra, estaba iluminada por 4 grandes ventanales orientados hacia cada punto cardinal. Las paredes, desnudas y negras, parecían absorber la luz, creando una atmósfera de solemnidad. En el centro se alzaba la mesa tallada, una losa monumental esculpida y pintada para representar la totalidad de Poniente. Se extendía desde el gélido norte hasta el soleado sur, con intrincados detalles que marcaban cada río, montaña y ciudad. Aeron se acercó a la mesa, recorriendo con los dedos los contornos de las tierras talladas. Imaginó las conquistas venideras, las alianzas que se forjarían y las batallas que darían forma al futuro.
Esta mesa había sido antaño la sala de guerra de Aegon el Conquistador, donde se ideaban estrategias y nacían imperios. Ahora era su turno. Sentado en la silla del rey, Aeron contempló el mapa que tenía delante. El peso de la historia lo oprimía, pero lo soportaba con la confianza de quien estaba destinado a forjar su propio legado en los anales del tiempo. Que empiece el juego, susurró, con una sonrisa burlona asomando en las comisuras de sus labios. Norte, más allá del muro, el viento más allá del muro aullaba como una bestia en duelo. La nieve azotaba las hogueras de dos ejércitos que antaño se habrían aniquilado sin dudarlo. Pero ahora pisaban el mismo suelo helado, contemplaban el mismo horizonte y temían la misma muerte que se acercaba sigilosamente. En el centro de la tierra de nadie, el Lord Comandante George Mormont se yergue imponente con sus pieles negras, la luz del fuego proyectando profundas líneas sobre su rostro curtido. Frente a él se encontraba Mance Rayder, el rey más allá del muro, envuelto en su capa de retazos de sedas robadas y pieles de lobo, con la mirada penetrante y marcada por la tormenta. Permanecieron en silencio un rato. El único sonido que los separaba era el crepitar de las llamas y el lejano ulular de un búho. Entonces Mormont habló. He visto suficientes cadáveres resucitar como para saber que todas las historias eran falsas, dijo Mormont con voz baja y ronca. No solo matan. Borran. Convierten a los hombres en monstruos. Y están avanzando. Mance lo observó con los brazos cruzados. Sí, dijo. He visto pueblos enteros convertidos en hielo. Ni gritos. Ni sangre. Solo huesos y ojos azules que observaban desde el bosque. Entonces entenderás por qué estoy aquí, dijo Mormont, dando un paso al frente y crujiendo sobre la nieve. No tiene sentido seguir luchando entre nosotros mientras la muerte nos acecha. Mance se burló. La Guardia de la Noche tardó bastante en darse cuenta de eso. ¿Cuántos de los míos has matado a lo largo de los años, Mormont? ¿Cuántos han sido quemados vivos por tus órdenes? ¿Por las órdenes de quienes te precedieron? Demasiados, dijo Mormont sin inmutarse. Pero no quedará nadie que los recuerde si no lo dejamos atrás. Mance ladeó la cabeza. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hizo que el viejo oso abriera sus puertas a los salvajes? Mormont alzó la vista hacia el cielo gris y arremolinado que se extendía más allá de los árboles. Un hombre llegó al castillo negro, dijo. Un desconocido. Un muchacho, en realidad, con una mirada ancestral. Se hacía llamar Aeron. Mance arqueó una ceja. He oído rumores. Dicen que cabalga sobre un lobo de sombras y llamas. Mormont asintió lentamente. Sí. Trajo consigo a la sombra, sin duda. Pero no fue el lobo lo que me convenció. Fue lo que dijo. Peleen entre ustedes si quieren. Pero cuando el verdadero enemigo esté observando y escondido en la nieve, no le importarán reyes, bastardos ni hermanos. Los devorará a todos. El viento aulló con más fuerza, como para enfatizar las palabras. Mance guardó silencio. Entonces, dijo Mormont, les ofrezco esto. Un paso seguro a través del muro. Su gente se asienta donde pueda. ¿El precio? Cuando lleguen los muertos, lucharán a nuestro lado. Mance respiró hondo, observando los rostros de la Guardia de la Noche tras Mormont y luego a su propia gente tras él. Madres que abrazaban a sus hijos. Hombres con cicatrices de cientos de batallas. Gente que había huido lo suficiente. Hemos derramado nuestra sangre por la libertad, dijo Mance. Pero no permitiré que mi gente muera por orgullo. El trato está cerrado, Lord Comandante. Los dos hombres dieron un paso al frente y, por primera vez en 1000 años, un rey más allá del muro y un Lord Comandante de la Guardia de la Noche se estrecharon la mano. Que los dioses antiguos y los nuevos nos ayuden, murmuró Mormont. Más les vale, respondió Mance. Porque lo que se avecina no creo que tema a los dioses. Cuando se giraron para transmitir el pacto a sus hombres, un cuerno sonó a lo lejos, mecido por el viento. Antes, habría significado la guerra. Ahora, sonaba como una advertencia. Como el borde de algo más grande, algo más oscuro, que se acercaba. Rocadragón. El mar rompía suavemente contra las escarpadas rocas de Rocadragón. El cielo, gris y nublado, cubría con una pálida penumbra la antigua fortaleza Targaryen. Pero Aeron permanecía al borde del muelle, con los brazos cruzados y la capa ondeando tras él como las alas de una gran bestia, mirando fijamente al horizonte con evidente irritación. Sus ojos violetas se entrecerraron. Quizás fui demasiado rápido, murmuró entre dientes, con un tono de amarga frustración. No llegarán pronto. Exhaló bruscamente, apartándose de la interminable extensión de mar, mientras el eco de sus botas resonaba en el muelle de madera. Podría hacerlo. Timbre.
El repentino sonido de la alerta del sistema fue como el tañido de una campana que anunciaba la guerra. Un sonido grave y profundo, seguido de un destello de luz que solo él pudo ver. Notificación del sistema. La escarcha que extingue todo fuego ha despertado. El apóstol del gran otro ahora es consciente de tu existencia. El cuerpo de Aeron se tensó como la cuerda de un arco. Sus ojos violetas brillaron con más intensidad, palpitando con sombras y fuego, un destello de poder arremolinándose bajo su piel. Se quedó mirando el mensaje, con los labios curvados en una expresión a medio camino entre un gruñido y una sonrisa burlona. El rey de la noche. El viento cambió de dirección. Ya no era el frío habitual del mar, sino un frío más intenso, antinatural. El caníbal se removió en la cornisa de la montaña cercana, dejando escapar un gruñido profundo y retumbante, mientras el humo salía de sus fosas nasales como si presintiera algo antinatural muy al norte. Aeron apretó los puños, tensando la mandíbula. Así que por fin te has fijado en mí, susurró, con voz baja, peligrosa y rebosante de expectación. Rocadragón. El mar gemía bajo los acantilados de Rocadragón. Olas grises lamían la piedra ennegrecida como el lento latido de un corazón ancestral. Aeron se encontraba de nuevo al borde de la fortaleza, con la inmensidad del océano extendiéndose ante él. Su mirada era penetrante, reflexiva, pero teñida de una silenciosa frustración. Se lo está tomando con calma, esos barcos son lentos, murmuró cruzándose de brazos. Su capa ondeaba con la brisa mientras sus ojos escudriñaban el horizonte vacío. Se volvió hacia la fortaleza, con el peso de las decisiones pendiendo sobre sus hombros. El caníbal se movió en la distancia, con las alas parcialmente extendidas, un recordatorio imponente de su poder sin parangón. Dejaré soldados aquí, se dijo a sí mismo. Piedra Dragón debe permanecer segura, pero no puedo esperarla eternamente, puedo hacer otras cosas mientras tanto. Un destello de oscuridad danzaba tras sus iris, su mente ya avanzaba 10 pasos por delante. Es hora de que yo mismo visite las grandes casas, hora de ver si los señores de Poniente todavía recuerdan cómo arrodillarse. Dio media vuelta. Intercambio, le susurró algo al sistema y luego se desvaneció entre las sombras. Invernalia. La nieve caía suavemente sobre las murallas de Invernalia, no en vendavales aullantes ni en ráfagas segadoras, sino en una paz tranquila y apacible. Los estandartes de la casa Stark ondeaban de nuevo sobre la gran fortaleza, y los lobos aullaban al viento mientras Robb Stark, el joven lobo, recorría los pasillos de su hogar por primera vez desde que la guerra lo había arrebatado de él. En el gran salón, la chimenea ardía con fuego fresco. Sentados a la larga mesa estaban Sansa, el maestre Luin y Ser Roderick Cassel, mientras Robb se inclinaba sobre los mapas y los cuervos, con el ceño fruncido en sus pensamientos. La tregua se mantiene por ahora, dijo Robb, estirando el hombro, aún dolorido tras semanas de campaña. Pero se siente inquietante. Como la calma que precede a algo más oscuro. Hemos sobrevivido a mucho, dijo Ser Roderick con voz ronca pero orgullosa. Y no solos. No del todo. Sansa, sentada con una taza de té en las manos, levantó la vista. ¿Te refieres a ese hombre, del que susurran? El monarca de las sombras. El rostro de Ser Roderick se ensombreció con un respeto sombrío. No es un simple rumor, mi señora, dijo. Lo vi con mis propios ojos. Estuvo entre nosotros aquí en Invernalia. Luchó en el patio. Fueron sus sombras las que derribaron a Roose Bolton, que estaba con nuestro rey Robb. Sansa parpadeó, alzando las cejas con incredulidad. ¿No es solo un cuento? ¿Una historia que la gente común se cuenta para matar el tiempo? ¿Hombres de las sombras y un rey inmortal? Si no lo hubiera visto yo mismo, dijo Robb, poniéndose erguido, diría lo mismo. Pero sí lo vi. Su poder no era un truco. Era brujería, sí, pero real. Demasiado real. Nos salvó de Theon, añadió el maestre Luwin, acariciándose la barba. Y acusó a Roose Bolton de traición. Dijo que ese hombre pretendía inclinar la balanza de la guerra a favor de los Lannister. Y entonces dijo que acabaría con él. ¿Así que nos hizo un favor? Preguntó Robb, entre cínico y receloso. El maestre Luwin vaciló, con la mirada fija en el fuego. Quizás. Pero sus razones eran suyas. No buscaba ninguna corona. Ni alabanzas. Vino y desapareció. Sansa se estremeció. El recuerdo de aquella noche la atormentaba. ¿Entonces qué quiere? Lo que cualquier poder desea, murmuró Ser Roderick. Moldear el mundo. Robb asintió lentamente. Sí, nos envió cartas diciéndonos que nos arrodilláramos. Qué hombre tan extraño, Aeron Grimm. Y peligroso, además. Pero quizás, no sea un enemigo. Desde el patio de abajo, resonó el choque del acero.
Arya, que estaba practicando con una aguja, se detuvo a mitad de su movimiento. Había estado escuchando desde las sombras junto a la escalera. Su aliento se empañaba en el aire mientras miraba fijamente por la ventana, a su hermano, a su hermana, a su conversación sobre sombras y poder. Aeron Grim, susurró entre dientes. Y por un instante el viento frío pareció aquietarse. El maestre Luin carraspeó con un sonido sutil, pero que captó la atención al instante. «Hay un asunto más, mi rey», dijo Luin con voz teñida de inquietud. Rob se giró, frunciendo el ceño ante el tono grave del maestre. «¿Qué ocurre, Luin?» El anciano dio un paso al frente, sosteniendo un pergamino de cuervo enrollado firmemente y sellado con seda negra. Lo ofreció con ambas manos, como si pesara más de lo que aparentaba. Un cuervo del Castillo Negro. El sello es del Lord Comandante Mormont. Deberías leerlo tú mismo. Rob rompió el sello con un rápido movimiento, mientras sus ojos recorrían el pergamino. A los reyes y señores de los 7 reinos, yo, George Mormont, Lord Comandante de la Guardia de la Noche, declaro por la presente un pacto entre mi orden y los pueblos libres del norte. El muro nunca tuvo como objetivo impedir el paso a los hombres que sangran y respiran, sino proteger de los muertos que no hacen ninguna de las dos cosas. Los otros marchan. Los hemos visto. Hemos luchado contra ellos. Y hemos perdido a buenos hombres a manos de ellos. Los pueblos libres han accedido a unirse a nosotros para luchar contra el verdadero enemigo que surge del frío y trae consigo la muerte. No buscamos su permiso. Buscamos su comprensión. Si los reinos han de sobrevivir a lo que se avecina, los viejos odios deben desaparecer, o quedarán sepultados bajo la nieve junto con nosotros. Que los reinos se preparen. Porque la muerte no llama a la puerta, sino que la derriba. George Mormont, Lord Comandante de la Guardia de la Noche. La mano de Rob tembló ligeramente al bajar la carta, sintiendo el peso de las palabras. ¿Qué clase de traición es esta?, dijo, alzando la voz. ¿Dejan pasar a los salvajes al otro lado del muro? Después de generaciones de sangre, incursiones y matanzas, los reciben con los brazos abiertos. Sansa parecía igualmente conmocionada. Pero, ¿y si es verdad? Los otros. ¿Lo de los muertos? El maestre Luin asintió solemnemente. Es una situación desesperada, pero no sin razón. He estudiado las antiguas historias. Y lo que dice Lord Mormont coincide con textos antiguos, largamente ignorados. Y considerando que tenemos a un hombre que controla las sombras antes de que Rob pudiera volver a hablar, las puertas del gran salón se abrieron de golpe con un fuerte portazo, y un soldado sin aliento entró a grandes zancadas, con la nieve pegada a sus botas y a su capucha. «Mi rey», exclamó. «Ha llegado un explorador del Castillo Negro». Los ojos de Rob se clavaron en él. «¿Oms?». El soldado sonrió a pesar del frío que le calaba hasta los huesos. «Jon Snow, mi rey. Tu hermano. Está aquí». Rob contuvo la respiración. Por un instante, el peso de las coronas, los reinos y las profecías se disipó. «Jon», susurró. Aflojó los puños y una rara sonrisa asomó en la comisura de sus labios. «Déjalo entrar. Ahora». El soldado asintió y desapareció. Mientras el sonido de los pasos resonaba por el pasillo, Rob se volvió hacia los demás. «Se lo preguntaremos nosotros mismos», dijo. «Sobre el muro. Sobre los salvajes. Sobre los muertos». Ser Rodríguez se puso de pie, con los ojos entrecerrados. Si la mitad de lo que hemos oído es cierto, entonces hemos estado librando la guerra equivocada. El fuego rugió con más fuerza, como si el destino mismo lo hubiera agitado, y fuera del gran salón de Invernalia, un lobo huargo aulló larga y fuerte en la fría noche. El gran salón de Invernalia resonaba con el repiqueteo de los platos, el suave murmullo de los familiares reunidos y el cálido resplandor del fuego reflejándose en la antigua piedra. Aunque los estandartes de la casa Stark ondeaban con orgullo, el ambiente era sombrío, cargado del peso de verdades crudas y presagios aún más oscuros. Robb Stark estaba sentado a la cabecera de la larga mesa, con su corona junto a un plato a medio terminar. A su lado se sentaba Jon Snow, recién llegado del Castillo Negro, con el rostro demacrado por el cansancio y la mirada penetrante como el acero. Sansa, callada pero atenta, le sirvió una copa de vino caliente. Arya permanecía cerca del fuego, afilando su daga, mientras Ser Rodríguez y el maestre Luin se inclinaban con suma atención. Jon acababa de terminar de contarles lo que había más allá del muro de fríos ojos azules, de pueblos perdidos en el silencio, de la incómoda alianza con los pueblos libres. «No hay tiempo», dijo Jon con voz baja pero firme. «Todos los jinetes que enviemos al sur deben llevar el mismo mensaje. Los muertos se acercan. El muro jamás se ha enfrentado a un enemigo como este.
Rob se recostó en su silla, con la mandíbula apretada. Al oírlo de ti, negó con la cabeza. El reino no está preparado. Jon miró a su alrededor, con los ojos ensombrecidos. Necesitamos aliados. No solo espadas. Gente que entienda a qué nos enfrentamos. Sansa frunció el ceño. ¿Y qué hay de ese desconocido que mencionaste? Aquel del que escribió el Lord Comandante. Aquel que les advirtió primero. Jon no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la mesa. Aeron Grimm. El fuego crepitó. Incluso las llamas parecieron atenuarse al oír el nombre. Llegó al Castillo Negro como un fantasma salido de la leyenda. Cabalgaba una bestia de las sombras. Sus ojos eran como fuego salvaje púrpura bañado por la luz de la luna. No sé qué es, pero no es un hombre cualquiera. Arya levantó la vista bruscamente. Todos ustedes han estado mencionando mucho a esta persona. Se está convirtiendo más en una leyenda que en una persona real. No, dijo Jon en voz baja. Es muy real. Luchó con nosotros en el puño de los primeros hombres. Si el enemigo del norte teme algo, miró a Robb. Puede que sea él. Entonces, una ráfaga de viento frío recorrió el salón. Las antorchas parpadearon. Todos se volvieron al ver cómo las sombras proyectadas por el fuego se intensificaban de forma antinatural. La sombra de Jon se estiró, se retorció y luego comenzó a moverse por sí sola. Robb se puso de pie, llevando instintivamente la mano hacia su espada. Jon yo no, Jon retrocedió, conteniendo la respiración mientras su propia sombra se desprendía de él como aceite en el agua. La sombra se espesó, se elevó y tomó forma. Los ojos se abrieron de par en par. Las bocas se abrieron. Una figura emergió del humo negro como si el mundo mismo la hubiera invocado de la oscuridad. Alta, delgada, envuelta en la medianoche, con el cabello negro como las plumas de un cuervo y ojos violetas que ardían como amatistas encendidas por el fuego. Sonrió levemente, mientras su mirada recorría el pasillo. Ah, dijo con voz suave y fría, el olor de Invernalia. Dioses, casi lo había olvidado. El acero silbó al desenvainar Robb su espada. Arya ya estaba entre él y Sansa. Incluso Ser Rodríguez parecía atónito. Jon, sin embargo, no se movió. Simplemente se quedó mirando. Aeron respiró. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. El salón seguía sumido en un silencio sepulcral tras la llegada del hombre de las sombras. La tensión se palpaba en el ambiente como un arco tensado. Entonces Aeron Grimm, impasible como siempre, dirigió sus brillantes ojos violetas hacia el bastardo de Invernalia. Hola, Jon, dijo Aeron, con una leve sonrisa en los labios. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Jon se enderezó, con el ceño aún fruncido por la incredulidad, pero asintió levemente. Así es. La mirada de Aeron recorrió el gran salón. Su presencia parecía enfriar la luz del fuego, como si las sombras mismas se inclinaran hacia él con reverencia. Sus ojos recorrieron cada rostro, deteniéndose un instante en Sansa, luego en Arya. Bueno, dijo con un tono ligeramente divertido, veo muchas caras conocidas. Pero creo que es la primera vez que veo a tus hermanas. Inclinó la cabeza cortésmente, con una gracia sorprendente. Me alegra ver que están sanas y salvas. Sansa parpadeó, visiblemente sorprendida por el gesto. Se puso rígida por un instante antes de asentir cortésmente, aunque con cierta incertidumbre, observándolo con atención, como quien contempla a un lobo que se inclina en lugar de mostrar los dientes. Arya resopló desde cerca de la chimenea. ¿Ese es el tipo aterrador del que todos hablaban? Inclinó la cabeza con burla, con los brazos cruzados. A mí no me parece tan aterrador. Aeron soltó una risita suave, un sonido como el de la seda rozando la piedra. Tienes agallas, chica. Eso me gusta. Robb dio un paso al frente, sus botas pesadas sobre el suelo de piedra, el acero aún envainado pero con la mirada cautelosa. Aeron Grimm. Aeron se giró para mirarlo de frente. Robb Stark, dijo con voz fría pero no hostil. Guardián del Norte. Un fuerte estruendo resonó en el salón cuando Ser Rodríguez Cassel golpeó la mesa con la mano, y su voz interrumpió el momento como una cuchilla. Rey en el norte, dijo con firmeza, clavando la mirada severa en Aeron. Aeron ni siquiera le dirigió una mirada. Si lo hubiera reconocido como rey, dijo con un tono tan sereno como la nieve que cae, lo habría dicho. El ambiente se tornó tenso. Robb apretó la mandíbula y frunció el ceño. Entonces Aeron añadió, casi con indiferencia. Solo puede haber un rey en estos reinos. Robb respiró hondo, con voz firme pero baja. Y supongo que crees que ese rey deberías ser tú.
Antes de que Aeron pudiera responder, Jon se interpuso entre ellos con voz baja pero firme. Ya basta, antes de que hagamos alguna tontería. Miró a Aeron, con expresión agradecida pero cautelosa. Debería darte las gracias. Protegiste Invernalia. Protegiste a mi familia. Por eso, te doy las gracias. Robb exhaló lentamente. El fuego a sus espaldas crepitaba, proyectando una luz parpadeante sobre su rostro. Sí, dijo por fin. No hace falta que me llames rey solo por esta vez. Su voz era más baja ahora, no débil, sino sincera. Protegiste nuestra casa. Y por eso te estoy agradecido. Aeron inclinó la cabeza una vez, con un leve brillo de diversión en los ojos. No lo hago por gratitud. Se dio la vuelta, con su capa ondeando tras él. Pero es bueno ser apreciado. Aeron Grim se yergue imponente en el centro, rodeado de miradas cautelosas y puños apretados. Las sombras aún danzaban a sus pies como mascotas leales, titilando a la luz del fuego. Supongo que te preguntarás por qué he venido aquí, dijo Aeron con voz tranquila, como si no estuviera en la fortaleza de un rey cuyo título acababa de desafiar. Robb Stark se cruzó de brazos, con la mirada fija en sus ojos azules. Sí, dijo simplemente, y luego añadió con un toque de frustración. Era necesario venir así. Todo eso de la brujería, o lo que sea que hayas hecho. Aeron esbozó una sonrisa. Créeme, esa fue la forma más discreta en que pude haberme presentado. Miró a su alrededor en el pasillo, las sombras lo seguían como la niebla. La alternativa habría asustado a todo el norte. Jon y Robb intercambiaron una larga mirada. Incluso el salón pareció contener la respiración. Jon asintió levemente a su hermano. Sabía de lo que Aeron era capaz, lo había visto más allá del muro. Esas sombras, esas cosas que mataban a muertos y vivos por igual, como si nada. Robb no dijo nada más, pero sus ojos delataron un cambio sutil. La cautela ahora se mezclaba con el respeto. He venido por dos cosas, continuó Aeron, mientras la sala quedaba sumida en un silencio absoluto. Primero, hay una amenaza en el norte. Una que ha despertado recientemente. No sé cuándo llegará al muro, pero lo hará. Y cuando lo haga, sus ojos violetas brillaron. El norte arderá. Pero yo puedo impedirlo. Sansa se tensó, agarrándose con fuerza al reposabrazos de su asiento. La sonrisa burlona de Arya se había desvanecido, reemplazada por una mirada mucho más fría. Y segundo, dijo Aeron, endureciendo su tono, necesito que te arrodilles. Dejó que las palabras quedaran suspendidas en el aire, pesadas como una espada desenvainada. La sala estalló en indignación. Insolente. Ladró Ser Rodrik, golpeando la mesa con la mano mientras se ponía de pie. Lo que pides es una ráfaga de energía, surgió de la palma de Aeron. Con un crujido, Ser Rodrik fue lanzado por los aires como un muñeco de trapo, con la boca cerrada por una fuerza invisible. Se retorcía, con los ojos desorbitados por la furia y la incredulidad, flotando sobre el salón como un estandarte maldito. Hablas demasiado, dijo Aeron con frialdad. Y he tolerado tu falta de respeto hacia tu futuro monarca por última vez. El acero resonó al salir de las vainas, mientras los guardias de Invernalia desenvainaban sus espadas en defensa de su antiguo amo. ¡No! La voz de Jon resonó como una espada. Dio un paso al frente, con la mirada fija en Aeron. Aeron giró lentamente la cabeza hacia Jon y luego lo soltó. Ser Rodrik cayó al suelo con un golpe seco, jadeando en busca de aire, conmocionado pero vivo. Una palabra más, advirtió Aeron, y te decapitaré antes de que te des cuenta. Envainen sus espadas, idiotas. Les gritó Robb a sus hombres. A regañadientes, los soldados obedecieron, y la tensión disminuyó ligeramente. Robb miró fijamente a Aeron, con el rostro endurecido por las preguntas. ¿Es cierto?, preguntó. ¿Que tú fuiste quien mató a Roose Bolton? Aeron ladeó ligeramente la cabeza. Entre otros, dijo. Aquellos que habrían inclinado la balanza del poder en esta guerra. Los eliminé. En silencio. Los ojos de Robb parpadearon. Entonces supongo que también fuiste tú quien mató a Joffrey. La sonrisa de Aeron se ensanchó, fría, peligrosa, pero sincera. Sí. Ayudé a tu casa a mantener la cabeza, dijo. Mientras me aseguraba de que ninguna casa pudiera sacar ventaja sobre las demás. Entonces alzó ambas manos, las sombras se enroscaban en sus mangas como humo, y dijo, casi alegremente. Después de todo, soy un monarca justo. Nadie habló. Incluso las antorchas a lo largo de los muros de piedra parecían menos brillantes en su presencia. En medio del silencio, Arya susurró para sí misma. Está loco.
Pero Jon Snow, que se había enfrentado tanto a monstruos como a hombres, observaba a Aeron Green con algo más profundo que el miedo. Algo parecido a la comprensión. Robb Stark permanecía sentado a la cabecera de la mesa, con los ojos azules ensombrecidos por la reflexión. No habló de inmediato. El rey en el norte había luchado contra hombres, monstruos y Lannisters, pero esto era diferente. Finalmente, tras un largo instante, se puso de pie. Su voz, aunque baja, resonó como el acero en toda la sala. Si eso significa que mi gente estará sana y salva, dijo Robb, lejos de la amenaza del norte y de ti, hizo una pausa, apretando la mandíbula. Entonces me arrodillaría ante el mismísimo diablo. Un suspiro suave escapó de la multitud, mitad incredulidad, mitad aceptación. Aeron ladeó la cabeza, entrecerrando ligeramente sus ojos violetas. Cuando lo dices así, dijo, con un tono casi burlón de ofensa, me haces sentir como un villano. Levantó la mano. Salga. Las sombras bajo sus pies ondularon. Luego se movieron. 20 soldados de las sombras emergieron de la oscuridad como la muerte personificada, silenciosos, acorazados e imponentes. Cada uno permanecía completamente inmóvil, sus cascos ennegrecidos brillaban con una tenue luz violeta. Entonces llegó Gigante, una enorme bestia sombría, tan alta que casi rozaba las vigas del techo, con los ojos brillantes como hielo fundido. Se cernía sobre Aeron como un centinela sombrío. Se oyeron jadeos por toda la sala. Arya Stark retrocedió inconscientemente, con los ojos muy abiertos. Por todos los cielos. Murmuró entre dientes, agarrando la empuñadura de su espada con asombro. Ese es el tipo aterrador del que hablaban. Sansa se quedó paralizada, con la respiración entrecortada. Ellos, ni siquiera parecen respirar, susurró con voz temblorosa. ¿Están vivos? No, dijo Jon simplemente. Son personas muertas, reanimadas por su magia. Robb se quedó mirando en silencio, atónito, sin siquiera intentar disimular su sorpresa. El aire mismo parecía rodear a las criaturas. No eran simples soldados, eran armas. Una fuerza capaz de contener a un ejército. Eso era lo que Robb sentía ante tan solo 20 soldados de las sombras. Aeron echó una mirada hacia atrás, con un tono relajado pero inconfundible. Estos son tuyos para que los manejes, dijo. Por ahora. Se apartó, y sus soldados de sombra se abrieron ante él como una marea oscura. Protegerán Invernalia. Si surge algo inesperado, o si algún enemigo se atreve a cruzar vuestras puertas. Se detuvo ante las enormes puertas del vestíbulo, sin darse la vuelta. Tengo otros reyes, dijo con frialdad, que requieren mi atención, y sus rodillas. Nadie se atrevió a detenerlo. Aeron levantó la mano. Intercambio. Y en una ondulación de oscuridad, como humo que se desvanece en el viento, el monarca de las sombras desapareció. Pero el frío que dejó tras de sí era un soldado en las sombras al que todos en el pasillo miraban con total confusión. El gran salón de Invernalia se había quedado en silencio. El banquete había terminado hacía rato, y el calor del fuego apenas lograba disipar la tensión que la visita de Aeron Green había dejado a su paso. Robb Stark estaba sentado a la mesa principal, con la mirada perdida en las llamas del hogar y una copa de hidromiel a medio terminar olvidada en la mano. Jon Snow estaba sentado a su lado, erguido, callado y pensativo. Hiciste lo correcto, dijo Jon con voz tranquila y segura. Por el norte. Por tu gente. Robb no respondió de inmediato. Revolvió el contenido de su taza y luego exhaló un suspiro que pesaba como una corona. Lo hice, murmuró. ¿Arrodillarme ante un hombre que surge de las sombras y ordena cosas que no son de este mundo? No se parece en nada a la victoria que soñaba. Jon se inclinó ligeramente hacia adelante. Es peligroso, sí. Pero no está loco. He visto la locura. He luchado contra ella más allá del muro. Lo que hizo allí, salvó vidas. No tenía por qué hacerlo. Pero lo hizo. Al otro lado del pasillo, Arya tenía los pies apoyados en un banco, jugando con una daga mientras escuchaba. Sonrió. Me gusta lo fuerte que parece. Con todo eso de las sombras, parecía un rey fantasma de los cuentos de la vieja Nan. Me pregunto si podría aprender a hacer eso. Robb se giró para mirarla con desaprobación. No vas a aprender magia de las sombras, Arya. Se encogió de hombros, imperturbable. Sería un truco perfecto si alguna vez necesito desaparecer. Sansa, sentada a su lado, bebió un sorbo de vino con una leve sonrisa. Sinceramente, después de lo que habéis dicho, esperaba a alguien aterrador. Lo habéis descrito como un demonio con armadura. Pero no era así. Era impresionante. Arya miró a su hermana. Impactante. Por favor.
No me digas que estás enamorada del monarca de las sombras. Sansa se sonrojó, sus mejillas se tornaron rosadas. Solo dije que no era horrible. Hay una diferencia. Rob arqueó una ceja y gimió. ¿Incluso ustedes dos? Por todos los cielos. El maestre Luin soltó una risita mientras se acercaba. Bueno, Lady Sansa, si uno está pensando en alianzas, casarse con alguien como Aeron Green podría tener valor estratégico. Los ojos de Sansa se abrieron de par en par. Maestro. Rob alzó la mano. No. De ninguna manera. No voy a casar a mi hermana con un hombre que sale de las sombras y lanza caballeros como si fueran fardos de heno. Jon esbozó una leve sonrisa. Un hombre que protegió a tu familia. Lo quisiera o no. Rob lo miró. Por un instante, no dijo nada. El fuego crepitaba a sus espaldas, y el silencio se hizo más profundo que antes. Finalmente, suspiró. Sí, dijo en voz baja. Pero que no sea nuestro enemigo, no significa que sea nuestro amigo. Braavos. La taberna de Braavos era cálida y bulliciosa, un marcado contraste con el frío de la paranoia y la traición que habían dejado atrás en Desembarco del Rey. Las velas parpadeaban en los faroles colgantes, proyectando una luz dorada sobre la madera manchada y el aire cargado de humo. En una mesa de la esquina, envuelto en sombras, Tyrion Lannister se recostaba en su silla, haciendo girar su copa de vino tinto con la despreocupación de quien había escapado por poco de la muerte y empezaba a encontrarle el lado cómico. Dio un largo sorbo, saboreando el exquisito vino dorniense antes de golpear la copa contra la mesa con dramatismo. ¿Lo creerías, Varys? Veneno en mi vino. Mi vino. ¿Es que estos bastardos no tienen ni pizca de sensibilidad poética? Al menos que me corten la garganta en un burdel, que me dejen morir con una sonrisa. Varys, sentado frente a él con las manos juntas, arqueó una ceja. Intenté advertirte. El pequeño consejo se está volviendo cada vez más incivilizado. Tyrion se burló. Lo incivil es que tu padre te desherede. Intento de asesinato dentro de la Fortaleza Roja. Eso es parricidio con un toque especial. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando de veneno. Fue él. Puedo oler su mano. Nunca me quiso vivo, solo útil. Una herramienta Lannister, nada más. Y ahora ya no eres tan útil, murmuró Varys. Tyrion soltó una risa amarga. Ah, pero estoy vivo. Eso merece un brindis. Alzó su copa y se la bebió de un trago, luego hizo una señal para pedir otra botella con un gesto exagerado. ¿Y tú, Lord Araña? Continuó Tyrion, bajando la voz. ¿Por qué seguirme hasta Braavos? Seguro que en Desembarco del Rey echan de menos tus pasos apresurados por los pasillos. La expresión de Varys se tensó. Su habitual calma, ajena al caos, se desvaneció por un instante. He venido, dijo en voz baja, porque el reino está perdido. El pequeño consejo se ha sumido en la locura. Ya no pueden escuchar razones. Todo por su culpa. Tyrion entrecerró los ojos. Él. El monarca de las sombras, susurró Varys, como si el nombre mismo pudiera evocar a la figura de entre el humo. Aeron Green. Ese hombre hasta que llegó a nuestro mundo con ejércitos de muerte y poderes que ningún maestre puede explicar. He pasado mi vida creyendo en la razón, pero este hombre me aterra hasta la irracionalidad. Tyrion exhaló bruscamente, y una inusual seriedad endureció sus facciones. Se sirvió otro trago, con las manos un poco menos firmes que antes. Por desgracia, murmuró, tuve el placer de conocerlo en persona, pero me lo guardé para mí. Varys se inclinó hacia adelante. ¿Y? ¿Cómo era él? Tyrion miró fijamente su copa de vino, como si buscara las palabras adecuadas en el fondo. Frío. Controlado. No habla como un noble ni como un loco. Habla como un hombre que tiene el control, dando órdenes a las hormigas. Y cuando te mira, te das cuenta de que no importas. No de verdad. Siguió un tenso silencio. Varys susurró. ¡Qué terrible! Tyrion exhaló un largo suspiro. Argo, ya no sé qué es verdad. Lo único que sé es que si quiere el trono, puede que no haya quien lo detenga. Los dos hombres permanecieron en silencio por un momento, mientras el bullicio de la taberna se desvanecía en un murmullo de fondo. Varys finalmente habló. Entonces la pregunta no es cómo lo detenemos, sino cómo sobrevivimos a lo que se avecina. Tyrion alzó su copa una vez más, con el brillo del fuego reflejado en sus ojos. Por la supervivencia, dijo con voz seca y atormentada. Y por encontrar el bando ganador antes de que el mundo arda. Bebieron en silencio. El cálido resplandor de la taberna se atenuó por un instante. Una ráfaga de viento sopló afuera, sacudiendo las contraventanas de madera como dedos esqueléticos.
El fuego en la chimenea crepitó, pero no era el viento. Tyrion parpadeó. Y luego otra vez. El vino se movió suavemente en la copa que sostenía hasta que algo en el suelo llamó su atención. Su sombra se movía. No como debería. No al ritmo de su mano. No al compás del parpadeo del fuego. No. Se estiró, se deslizó, se arrancó del suelo bajo él. Tyrion se quedó mirando fijamente, con la boca ligeramente abierta. Acercó el vino a su rostro y entrecerró los ojos mirando la copa como si ésta lo hubiera traicionado personalmente. Hablando de sombras, murmuró, parpadeando rápidamente. ¿Estoy demasiado borracho, o es mi propia sombra la que se aleja de mí? Varys, cuya serenidad siempre había sido inquebrantable, se inclinó hacia adelante con una expresión indescifrable. Entonces ambos estamos borrachos, susurró. Y sufrimos la misma alucinación. El aire se volvió más frío. El murmullo de la taberna se desvaneció tras una presión silenciosa, como si la realidad misma contuviera la respiración. La sombra se condensó formando unos ojos humanoides. Luego, como humo que vuelve a entrar en una botella, se comprimió y se transformó hasta que una figura emergió del oscuro remolino. Un abrigo negro ondeaba suavemente a su alrededor, con sutiles toques violetas. Sus ojos, esos ojos violetas impíos y brillantes, resplandecían como si hubieran sido tallados en amatista y engastados en ónix. Aeron Green había llegado. Una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, demasiado tranquila, demasiado perspicaz. ¿Cuánto tiempo sin verte, enano? La copa de Tyrion se le cayó de la mano y se hizo añicos en el suelo de la taberna. El vino tiñó la madera como sangre fresca. Tyrion señaló, pálido como la nieve. Es él. Varys se puso de pie bruscamente, su silla rozando el suelo. Abrió la boca y la cerró. No pronunció palabra. Los demás clientes parecían congelados en el sitio, con las conversaciones interrumpidas a mitad de una risa, a mitad de una copa, como si sintieran que algo antinatural se había colado entre ellos, aunque no pudieran verlo. Aeron echó un vistazo a su alrededor en la taberna con indiferencia, con las manos a la espalda, completamente impasible ante el miedo que infundía. Esto no parece poniente, murmuró. Pensé que estarías en la capital. Fue un error mío no haberlo comprobado antes. ¿Tú, cómo lo hiciste? Tyrion tartamudeó, luchando por articular palabras coherentes. Estábamos hablando de ti. Aeron se encogió de hombros levemente. Bueno, entonces es el destino. Los ojos de Varys se dirigieron rápidamente hacia las sombras, luego hacia la puerta. ¿Puedes escuchar a través de las sombras? Puedo hacerlo mucho peor, respondió Aeron con calma, dando un paso al frente. Tyrion se desplomó ligeramente en su silla y agitó la mano. Bueno, si has venido a matarme, por favor, hazlo rápido. He tenido una semana terrible. Aeron soltó una leve risita. Tranquilo, Lannister. Si quisiera tu cabeza, ya estaría en un cáliz. ¿Realmente sabes cómo hacer que un hombre se sienta cómodo?, murmuró Tyrion. Aeron miró a Varys. Abandonaste Desembarco del Rey. Inteligente. Las víboras de allí están ciegas ante lo que se avecina. ¿Y tú no lo eres? Preguntó Varys en voz baja. Los ojos violetas de Aeron brillaron con más intensidad. Yo soy lo que está por venir. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, Aeron volvió a dirigir su mirada hacia Tyrion. Aún tienes un papel que desempeñar, enano. Eres listo. Entiendes el juego. Así que te lo pondré fácil. Se inclinó lo justo para que ambos hombres sintieran el peso de sus palabras. Elige tu bando. Antes de que las sombras lo hagan por ti. Tyrion se sirvió otra copa de vino con mano temblorosa, pero esta vez, sin usar la copa, bebió directamente de la botella. Sus ojos se posaron en la figura oscura junto a su mesa, inmóvil, serena e impasible. El monarca de las sombras no había desaparecido. Había estado allí todo el tiempo, como un fantasma que se resistía a ser exorcizado. Bueno, murmuró Tyrion, lamiéndose el vino de los labios, dadas las circunstancias, supongo que estoy dentro. Varys arqueó una ceja, pero no dijo nada. Quiero decir, Tyrion señaló vagamente la sombra que aún se enroscaba cerca de sus pies. No veo qué utilidad tienes para mí. Eres todopoderoso, aterrador y misteriosamente elegante de negro. ¿Qué podría ofrecerte un enano con una lengua afilada y aficionado a la bebida que tus legiones de demonios de las sombras no puedan? Aeron no sonrió. Ni siquiera parpadeó. Varys habló en voz baja. Está claro, Tyrion. Tiene todas las espadas que necesita. Lo que le falta es consejo. Tyrion se volvió hacia él. Me halagas. Solo digo la verdad, respondió Varys.
Hombres como él pueden sacudir el mundo, pero somos hombres como nosotros quienes nos aseguramos de que el mundo no se desmorone una vez que haya sido sacudido. La mirada de Aeron se desvió hacia la araña, entrecerrándose con una intención lenta y deliberada. Te conozco, dijo. Varys. El susurrador. La araña. ¿Alguien como tú me servirá alguna vez con lealtad? O, como tantos otros, esperarás un momento de debilidad para conspirar en la oscuridad. Las manos de Varys permanecían tranquilas, pero sus ojos se tensaron. Aeron se acercó, y las sombras lo siguieron como perros leales. Si pretendes traicionarme, si crees que soy solo otro gobernante ambicioso al que puedes empujar tranquilamente por un precipicio, ni te molestes. Su voz se volvió grave, baja y amenazante. Porque si ese es tu plan, mejor córtate la garganta ahora mismo. Te ahorrarás el dolor de lo que te haré cuando me entere. Tyrion, con los ojos muy abiertos, asintió lentamente, impresionado. Bueno, murmuró, no es muy sutil, ¿verdad? Aeron se volvió hacia Tyrion. Y tú, hablas en acertijos y bebés como si fuera tu último día, pero he visto lo que eres. No necesito aduladores. Necesito mentes. ¿Tienes una? Tyrion alzó la botella en señal de saludo. No serías el primero en cuestionarlo. Pero sí. Lo hago. Y aunque generalmente trato de evitar a los tiranos que controlan las sombras y que podrían aplastarme como una uva, debo admitir dio un largo trago y se limpió la boca. Has captado mi atención. Varys habló por fin, con voz firme pero decidida. No somos reyes. No aspiramos a tronos. Pero si vuestro gobierno trae estabilidad, si protege al reino de lo que se avecina, entonces sí, os serviré. Aeron no habló de inmediato. Él solo los miró a ambos, y en ese momento, pareció que toda la taberna contenía la respiración. Bien, dijo finalmente. No me interesa la lealtad comprada con miedo. Pero la necesito. Me sirves ahora y a cambio, sobrevivirás al final. Algo se avecina, podría ser una gran amenaza, podría no ser nada, no lo sé. Entonces Aeron se giró ligeramente, lo justo para que su sombra se extendiera a lo largo de la pared. Tengo reyes a quienes arrodillarme, dijo, con los ojos brillando con un tenue resplandor violeta. Y el tiempo no está de nuestro lado. Los ojos de Tyrion estaban entrecerrados, pensativo. ¿De qué amenaza estás hablando, por cierto? Preguntó con naturalidad, aunque el peso de sus palabras flotaba en el aire. Aeron abrió la boca para hablar, pero de repente. Notificación del sistema. Hay un apóstol cerca. Se le cortó la respiración. Sus brillantes ojos violetas recorrieron la taberna iluminada por el fuego, primero a la izquierda y luego a la derecha. El murmullo se había apagado en el instante en que apareció. La mayoría de los clientes aún no se decidían si simplemente estaban borrachos o si habían sido víctimas de magia negra. Algunos permanecían inmóviles a medio beber. Un hombre dejó caer su jarra, demasiado aterrorizado para moverse. La mirada de Aeron recorrió la habitación, lenta y penetrante como una espada desenvainada. Cruzó la mirada con Varys, quien simplemente arqueó una ceja pálida. Luego se volvió hacia Tyrion. Tyrion, aún sentado, parpadeó mirándolo. ¿Por qué me miras así? Preguntó con voz seca y repentinamente inquieta. El tono de Aeron era pensativo. No, solo es un enano. No puede ser el apóstol. Tyrion resopló. Encantador. ¿Y qué demonios es un apóstol? Aeron no respondió. Su mirada se volvió distante. Sin decir palabra más, se puso de pie y salió al fresco aire nocturno de Braavos. Las estrellas brillaban sobre las estrechas callejuelas y la amplia bahía, mientras el mar murmuraba suavemente a lo lejos. Y allí, en el horizonte, el colosal titán de Braavos se alzaba como un silencioso dios de la guerra, haciendo guardia en la desembocadura del puerto. Aeron entrecerró los ojos. Esta ciudad, hogar de los hombres sin rostro. Murmuró en voz alta. Ya me he enfrentado a sus espadas antes. Envié a algunas de vuelta a la oscuridad cuando me dirigía a Asai. ¿Pero un apóstol? Ninguno de ellos era eso. Un leve arrastrar de pies. Aeron giró. Un anciano permanecía encorvado al borde del callejón, envuelto en harapos, con la piel del color del pergamino mojado. Su voz era ronca y grave, como hojas muertas. Valar Morghulis. Aeron hizo una pausa. Su propia voz bajó de tono, solemne y fría. Valar Dohaeris. El anciano asintió con la cabeza, pasando junto a él arrastrando los pies. Entonces, hizo una pausa. Seguía de espaldas. Aeron Grim, un hombre de sombras. La columna vertebral de Aeron se tensó. Sus dedos se curvaron mientras las sombras comenzaban a agitarse levemente alrededor de sus botas. Se giró lentamente. Eres tú, ¿verdad? No eres nadie. El anciano sonrió sin volverse.
Entonces su figura vibró, se derritió, se transformó, y los harapos se desvanecieron como la niebla. Ante Aeron se encontraba un joven, de no más de 20 años, con cabello negro azabache, rostro sereno y una sonrisa tranquila y perspicaz. Sus ojos eran un vacío inquietante, vacíos, pero observando. En efecto, dijo el joven en voz baja. Un hombre es, nadie. El viento nocturno transportaba las palabras entre ellos, pesadas como un peso ancestral. Aeron apretó la mandíbula mientras 1000 hebras de sombra se enroscaban levemente bajo sus pies. Sonrió, con una expresión sombría e intrigada. Entonces no estás aquí para un simple saludo. El callejón tras la taberna Braavosi estaba ahora en silencio, salvo por el murmullo de las olas y el suave susurro del viento. Aeron permanecía inmóvil, con colmillos plateados en la mano, sus ojos violetas atravesando la oscuridad como faros gemelos. Las sombras se enroscaban a sus pies como bestias obedientes. Ahora se oyó una voz. Suave. Tranquilo. Engañosamente delicado. Un hombre no tiene más remedio que hacer lo que su Dios desea. Aeron no se giró, todavía no. En cambio, esbozó una sonrisa burlona, con un tono seco y un matiz de oscura diversión. ¿Y tu Dios busca mi muerte? Hubo una pausa. Entonces, desde una sombra cerca del muro, nadie dio un paso al frente. Su rostro era juvenil, casi hermoso, pero frío como el aliento del invierno. Se movía con gracia y precisión, como si cada paso estuviera dictado por algo mucho más antiguo que el acero. Un hombre querría evitar un derramamiento de sangre, dijo el asesino sin rostro con voz suave. Pero es la voluntad del Dios de muchos rostros que seas detenido. Inclinas la balanza. Proyectas una sombra demasiado amplia. Aeron se giró, finalmente mirándolo fijamente. Sus ojos ardían como el corazón de una estrella moribunda. Así que proyecté una larga sombra, y ahora tu Dios le teme a la oscuridad. El hombre sin rostro no respondió, solo parpadeó. Sin emociones. Impasible. Déjame adivinar, continuó Aeron, dando un paso al frente, con la voz cada vez más dura. Ninguna palabra cambiará el rumbo. Ninguna súplica detendrá tu mano. La decisión se tomó en algún salón frío, bajo estatuas de la muerte, y ahora has venido a cobrarla. Un hombre obedece a su Dios, fue la respuesta, esta vez más fría. Un hombre sirve de contrapeso. Los ojos de Aeron se entrecerraron. Apretó con más fuerza el agarre de sus espadas. Entonces supongo que no tiene sentido hablar, ¿verdad? Nadie ladeó la cabeza, solo un poco. Fue lo más parecido a un gesto de arrepentimiento. No. No lo hay. Un suspiro fluyó entre ellos, como la calma que precede a la tormenta. Pero la calma no duró mucho. Aeron sostenía en sus manos las Silver Fangs, cada hoja vibrando con sombras de energía oscura que danzaban y se enroscaban como zarcillos vivientes a lo largo de los bordes afilados como navajas. La voz de Aeron era baja, divertida y teñida de arrogancia. ¿De verdad crees que tienes alguna posibilidad contra mí? Pero la figura que tenía delante, nadie, no se inmutó. No habló, simplemente desapareció, como humo en el viento, como un susurro engullido por el silencio. Desaparecido. Aeron ladeó ligeramente la cabeza, y su sonrisa se ensanchó. ¿Sigilo? Se giró lentamente, las sombras retorciéndose a sus pies, siempre inquietas, ansiosas. ¿Me dejáis impresionando con estos truquitos? Dijo en voz alta, más divertido que alarmado. ¿Poderes como estos? Harían rey a cualquiera en este mundo. Sus ojos se entrecerraron, brillando con un violeta violento, antinatural y penetrante. Los dioses deben tenerme mucho miedo si reparten regalos como estos solo para mantenerse a la altura. Un suave sonido de pasos detrás de él. Demasiado tarde. Aeron giró en un instante, con los reflejos agudizados y el cuerpo afilado como una espada forjada en la guerra. Giró sobre sí mismo y agarró con una mano el rostro del asesino que había reaparecido. Y con un gruñido, lo estrelló contra el empedrado, el callejón resonó con un estruendoso crujido al hacerse añicos la piedra bajo la fuerza del impacto. El polvo volaba. El asesino, ahora completamente visible y aturdido, jadeó en busca de aire mientras Aeron se inclinaba, con los ojos violetas brillando como estrellas gemelas de la perdición y la voz gélida. Yo responderé por ti. Presionó con más fuerza, y las sombras se extendieron por las extremidades del joven como cadenas. No tienes ninguna posibilidad. Se inclinó más cerca, con voz profética. Y no puedes matarme. El asesino surgió de la piedra agrietada como una bestia renacida, dando una voltereta hacia atrás en el aire y aterrizando agachado sobre un arco roto. Se lanzó hacia adelante de nuevo, más rápido, más agresivo. Esta vez, sus dagas no eran simples hojas, sino ilusiones.
Aeron pudo verlas brillar, duplicándose en pleno movimiento, convirtiéndose en un enjambre de armas fantasmales dirigidas a cada punto vital. Pero los ojos de Aeron, que brillaban con un fuego violeta intenso, lo vieron todo. Hizo girar sus colmillos plateados en sus palmas con pereza. Sonido metálico. Con un movimiento fluido, destrozó las cuchillas ilusorias de un solo golpe, atravesando las copias y dirigiéndose hacia el ataque real, redirigiéndolo. Nadie retrocedió jadeando. Aeron sonrió. ¿Creías que eso funcionaría? Piensa un poco más la próxima vez. Nadie volvió a desaparecer, pero esta vez, Aeron no esperó. Movió los dedos y un pulso de cadenas de sombra brotó de él como una onda de sonar, rebotando en cada pared, ventana y chimenea del callejón. Desde ese instante, un destello, detrás de él. Aeron giró como un rayo, impactando con el codo en las costillas de nadie antes de que éste pudiera siquiera alzar una daga. A continuación, le propinó un rodillazo en el estómago y un golpe giratorio con la empuñadura de su colmillo plateado, derribando al asesino. Tu dios te dio velocidad, pero no el tiempo suficiente para aprender a usarla. Nadie cayó a 4 patas, con sangre goteando de su boca. Entonces gruñó. Un sonido bajo y antinatural. Su rostro comenzó a transformarse de nuevo, pasando rápidamente de niño a anciano, a noble, a comerciante, a rostros que Aeron no reconocía. La magia del dios sin rostro, desatada. Pero Aeron solo sonrió con sorna. No eres el único que puede mostrar muchas caras. Dio un paso al frente, su cuerpo se desmoronó por un instante en una oscuridad retorcida. Aeron activó sed de sangre. Su rostro no era del todo humano. Su presencia distorsionó el aire a su alrededor, el calor y el frío lucharon por el dominio. Nadie dudó. Una fracción de segundo. Pero fue suficiente. Aeron se volvió borroso. Silverfang atacó con su garra. La daga derecha, desaparecida. Mano izquierda desarmada. Ambas muñecas, atadas por cadenas de sombra. Y entonces, como un titiritero, Aeron levantó a nadie en los aires y lo hizo girar en el aire antes de estrellarlo contra una pared cercana, 2, 3 veces, hasta que la piedra se agrietó y el asesino se desplomó en el polvo. Jadeando, ensangrentado, apenas consciente. Aeron se acercó a él sin prisa. Vosotros, los sin rostro, dijo, agachándose a su lado. ¿Creéis que la muerte es el final? ¿Que no llevar nombre os hace intocables? Nadie intentó levantarse, tosiendo sangre sobre la piedra que yacía bajo él. Su cuerpo temblaba, más por la comprensión que por el dolor. Aquello no era un hombre. Era un verdugo con la apariencia de un rey. Aeron se mantuvo erguido, con colmillos plateados envainados. No necesitaba espadas. No para esto. Déjame enseñarte lo que significa ser olvidado. Entonces se movió. Una mano agarró al sin rostro por la garganta, lo levantó como a un muñeco y lo arrojó contra un pilar con una fuerza demoledora. La madera se astilló. La estructura se agrietó. Antes de que el asesino pudiera tocar el suelo, Aeron ya estaba allí. Una rodilla se estrelló contra su estómago con la fuerza de un ariete, doblando al asesino por la mitad en el aire. Un giro. Un codazo en la columna. El crujido resonó en la tranquila calle de Bravos como un tambor de guerra. El asesino volvió a toser sangre, esta vez salpicando los adoquines en largos chorros rojos. Débil. Gruñó Aeron. Lo agarró por el cuello y lo estrelló contra el suelo. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Cada golpe creaba un cráter en la piedra. El impacto hacía temblar los huesos de cualquiera que lo presenciara. La calle empedrada se había convertido en escombros bajo sus pies. Entonces, con un rápido movimiento de muñeca, arrojó al hombre al otro lado de la plaza. El cuerpo golpeó una pared y rebotó. Antes de que pudiera caer de nuevo, Aeron ya estaba frente a él. Auge. Una patada giratoria impactó en el rostro del asesino. Grieta. Un golpe en el esternón le dejó sin aliento, y sus costillas se retorcieron de forma antinatural. ¡Sas! Una rodilla voladora impactó contra su barbilla, haciendo que su cabeza se echara hacia atrás bruscamente, salpicando sangre y rompiéndole los dientes. El sin rostro estaba ahora en caída libre, desorientado, destrozado, medio muerto. Pero Aeron no había terminado. Ni mucho menos. Él descendió. Como un juicio. Atrapó al hombre en el aire, con una mano en su tobillo, y giró, completando un círculo, estrellándolo contra el suelo como un martillo de los dioses. La piedra que había debajo se hizo añicos como cristal. El asesino jadeó, intentó arrastrarse. Aeron le pisó la espalda. ¿Sigues respirando?, preguntó con frialdad, con los ojos violetas ardientes. Nadie respondió. No pudo. Aeron lo levantó por el cuello una vez más. Matas reyes. Envenenas señores. Susurras en las sombras y lo llamas destino.
Apretó el puño. Pero yo. Sus nudillos crujieron. Una oleada de energía recorrió su brazo, y una sombra se concentró en su puño como una nube de tormenta. Fue un error obedecer a tu dios. Él golpeó. Un golpe. Uno. Y explotó. La cabeza de nadie salió disparada de sus hombros como una piedra lanzada por una catapulta, dejando una estela de sangre y niebla en el aire mientras se elevaba, antes de desvanecerse en las aguas del puerto con un chapoteo lejano. El cuerpo cayó al suelo. Inerte. Final. Las sombras retrocedieron. El silencio regresó. Aeron se mantuvo de pie sobre lo que quedaba. No tenías ninguna posibilidad, susurró. Mientras el viento susurraba por el callejón ensangrentado de Braavos y el cuerpo del apóstol sin rostro yacía destrozado a sus pies, Aeron permaneció inmóvil, respirando con calma, con la postura relajada, como si no acabara de convertir en muñeco de trapo a un sirviente de la muerte encarnada. Entonces llegó. Un suave y familiar tintineo resonó en sus oídos. Timbre. Has derrotado a nadie, apóstol del dios de muchos rostros. Has subido de nivel. Objeto adquirido. Máscara de los rostros olvidados. Una máscara retorcida que cambia de forma, mostrando innumerables expresiones. Habilidad. Asume la identidad de cualquier humanoide que hayas matado en las últimas 24 horas, obteniendo acceso a uno de sus recuerdos o habilidades. Ante él apareció la máscara, flotando a centímetros de su palma abierta. Era algo aterrador. Su superficie estaba cubierta de innumerables rostros, viejos, jóvenes, masculinos, femeninos, que se transformaban y deformaban en un grito silencioso e interminable. Un grotesco tributo a las muchas vidas que podía imitar. Aeron lo miró fijamente, con una sonrisa de satisfacción en los labios. Eso sí que parece útil. La máscara se disolvió en una niebla negra y desapareció entre sus pertenencias. Otro tañido resonó con un tono más frío. Notificación. Apóstoles asesinados. 3-8. Los ojos de Aeron se entrecerraron. El aire a su alrededor se oscureció ligeramente al regresar su resplandor violeta. Todavía quedan 5, murmuró con voz baja y cortante como una hoja desenvainada en la oscuridad. Miró hacia el horizonte de Braavos, con el titán alzándose en la lejanía, y sintió cómo el tirón del destino se estrechaba a su alrededor. Que vengan. Uno por uno. Tyrion y Varys, las dos figuras agazapadas tras un muro medio derrumbado en un estrecho callejón de Braavos, con el vino olvidado y la respiración contenida. El humo flotaba en el aire como un fantasma, el olor a sombra quemada aún fresco de la ira de Aeron. En algún lugar no muy lejos de ellos, las salpicaduras de sangre marcaban el lugar donde nadie había muerto, violenta, gloriosa, innegablemente. Tyrion rompió el silencio primero, agarrando con dedos temblorosos el borde de una copa de vino agrietada. Tenía el rostro pálido, la voz aturdida y seca como las arenas de Dorne. Sigo borracho, comenzó lentamente, con los ojos muy abiertos y moviéndose rápidamente entre los ladrillos rotos del callejón, ¿o fue esa la pelea a puñetazos más gloriosa y a la vez más aterradora entre dos hombres de aspecto muy humano, pero no tan humano, que jamás haya presenciado? Dio un sorbo tembloroso. Quiero decir, le arrancó la cabeza. De un puñetazo. Eso ni siquiera es dramático, es una afrenta a las leyes de la física. Varys, a su lado, parpadeó una vez, con los labios fruncidos pensativamente. No estás borracho, respondió la araña con frialdad, aunque incluso su habitual compostura parecía resquebrajada. En todo caso, estás viendo por fin lo que el resto de nosotros solo temíamos que fuera cierto. Tyrion emitió un pequeño sonido que podría haber sido una risa. Sombras, ojos aterradores, espadas mágicas, cabezas que explotan y yo que pensaba que el fuego valirio era malo. Miró a Varys con una ceja arqueada. ¿Estás seguro de que estamos del lado correcto de la historia? Varys juntó las manos y miró en la dirección en la que Aeron había caminado. Ya no estoy seguro de que exista un lado correcto, murmuró. Solo el lado que sobreviva lo suficiente como para escribirlo. Tyrion suspiró. Bueno, supongo que si vivimos para contarlo, me aseguraré de que suene mucho más halagador para nosotros. Hizo una pausa. Luego añadió. Pero que conste que no volveré a beber delante de él. Prefiero emborracharme con Cersei. Varys soltó una risita. Eso, sería un suicidio. Tyrion alzó su copa en un saludo burlón. Sí, pero al menos Cersei nunca le aplicó una llave de lucha libre a un asesino atravesando el empedrado. Se estremeció. Dios nos ayude, estamos siguiendo a un monstruo. Luego, tras una pausa, añadió. Un monstruo sexy, aterrador e inmortal. Pero un monstruo al fin y al cabo. Varys suspiró. Por ahora, sigamos siendo útiles para él. Y muy, muy lejos de sus puños.
Tyrion y Varys pensaron que Aeron se había marchado y entonces, tan repentinamente como sucedió, no pensabas que me iba a ir así, ¿verdad? La voz era tranquila. Suave. Peligrosa. Y vino justo detrás de ellos. La copa de Tyrion se le escapó de la mano mientras él gritaba y giraba sobre sí mismo, cayendo de espaldas con un golpe seco y debatiéndose como un gato asustado. Varys dejó escapar un raro jadeo, retrocediendo tambaleándose con los ojos muy abiertos, su máscara de calma desmoronándose mientras buscaba instintivamente una daga que ni siquiera llevaba consigo. Aeron Green se yergue sobre ellos, envuelto en su oscura y majestuosa armadura, con los ojos brillando con un tenue resplandor violeta. Las sombras aún se aferraban a su figura. Su expresión oscilaba entre la diversión y el enfado. Por todos los infiernos, exclamó Tyrion, sacudiéndose el polvo de la túnica. ¿Acaso te dedicas a sorprender a la gente o simplemente disfrutas viendo a hombres adultos orinarse encima? Me esperaba el olor a orina, dijo Aeron secamente, pero no de ti, Tyrion. Soy impredecible, dijo Tyrion, intentando recuperar la compostura. Eso es lo que me hace encantador. Varys, siempre astuto como una araña, dio un paso al frente con una reverencia cautelosa. Mi señor, nos ha dado un buen susto. Disculpen, dijo Aeron, sin sonreír. Luego extendió la mano y colocó una mano firme sobre el hombro de cada uno. Espera, ¿qué eres? Comenzó Tyrion. Intercambio, dijo Aeron simplemente. Las sombras que los rodeaban los engulleron por completo, y en un abrir y cerrar de ojos, el lúgubre callejón de Braavos se desvaneció, o mejor dicho, desapareció. El mundo volvió a la normalidad con una ráfaga de aire marino frío y el eco de las olas rompiendo contra los acantilados de piedra negra. El trío se encontraba ahora sobre la calzada azotada por el viento de Rocadragón, el cielo teñido de tonos carmesí y el antiguo castillo alzándose tras ellos como un titán dormido. Bienvenidos a Rocadragón, dijo Aeron. Tyrion se quedó boquiabierto. ¿Qué? Quiero decir, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hicimos? Para que puedas desaparecer y aparecer donde quieras, Varys, contemplando la ominosa silueta del castillo y los dragones tallados en la piedra, se limitó a susurrar. Estáis estableciendo vuestra base aquí, en Rocadragón, murmuró con voz baja, teñida de algo parecido a la admiración o quizás a la preocupación. Aeron no lo miró. Sus ojos violetas estaban fijos en el horizonte, donde cientos de velas ondeaban en la bahía. Barcos negros, barcos grises, barcos de diseño valirio. Una flota se había reunido, disciplinada, unificada e inmensa. Los estandartes ondeaban al viento y uno de ellos hizo que Tyrion entrecerrara los ojos. Sí, dijo Aeron en voz baja. Aquí es donde empieza todo. Siguieron su mirada hacia los muelles, donde un gran barco acababa de bajar su pasarela. Una figura de cabello plateado, ataviada con ropas regias, descendió con la gracia de una leona, flanqueada por inmaculados y consejeros encapuchados. Sobre su barco, el dragón rojo de 3 cabezas de la casa Targaryen ondeaba al viento. Ella está aquí, dijo Aeron, con un dejo de reverencia en la voz. Tyrion frunció el ceño. ¿Ella? La boca de Varys se tensó. Tyrion siguió su mirada y sus ojos se abrieron de par en par. La pancarta. El cabello plateado. La presencia imposible. Ambos hombres hablaron a la vez, atónitos. Daenerys Targaryen. Tyrion parpadeó varias veces y luego se giró lentamente hacia Aeron. ¿Es ella tu aliada? Aeron esbozó una leve sonrisa. Más bien, mi reina. Siguió un instante de silencio, y entonces Tyrion y Varys intercambiaron una de sus infames miradas. Una conversación silenciosa fluyó entre ellos como un relámpago entre nubes de tormenta. Eso puede significar muchas cosas, dijo Tyrion con cautela. Entonces, ¿a qué te refieres exactamente con mi reina? Aeron giró la cabeza lo justo para que el brillo de sus ojos captara la luz. Me refiero precisamente a lo primero que te pasó por la cabeza cuando lo dije. Tyrion parpadeó de nuevo. Ah. Bueno. Está bien, entonces recogió una piedra del suelo, la lanzó al aire una vez y soltó una risa seca e incrédula. Un hombre poderoso que domina las mismísimas sombras, dijo, y ahora, una reina dragón como su consorte. Se volvió hacia Varys, que no había dicho nada. Sus ojos seguían fijos en la mujer de cabello plateado que estaba abajo. Westeros, declaró Tyrion con un brindis irónico, sin dirigirse a nadie en particular, está total, completa y gloriosamente jodido. Aeron, erguido y con los brazos cruzados, miró hacia allí con una sonrisa burlona. No seas así, enano dorado. Haces que parezca que he venido a arrasar Poniente. Tyrion arqueó una ceja.
Bueno, considerando que comandas un ejército de sombras, masacras asesinos con total impunidad y apareciste en una caverna emergiendo de una sombra ensangrentada, perdóname si aún no me quedan del todo claras tus intenciones. Los ojos de Aeron brillaron con un resplandor violeta. Si quisiera la destrucción total, Tyrion podría lograrla. Ahora mismo. Ni siquiera necesito los ejércitos de Daenerys. Ni sus dragones. Entonces sonrió, lentamente, de forma ominosa. Como una cuestión de hecho. Su mirada se inclinó hacia arriba. Tyrion y Varys lo siguieron y luego se quedaron paralizados. La mano de Tyrion tembló. Desde los cielos descendió un titán negro como la medianoche, con alas más anchas que las torres del castillo y ojos que resplandecían con fuego ancestral. Su cuerpo era monstruoso, más bestia que dragón, y se movía con una gracia antinatural mientras sobrevolaba el cielo, su grito rasgando el firmamento como una estrella fugaz. Varys contuvo el aliento, con el rostro pálido. Por los 7 Tyrion se quedó boquiabierto. Por todos los dioses, eso no es un dragón. Es una maldita pesadilla. Con un estruendo ensordecedor, la bestia aterrizó junto a Aeron, haciendo temblar las piedras de Rocadragón. El calor de su aliento les erizaba la piel. Sus garras eran más grandes que carros, y su boca lo suficientemente grande como para engullir a un dragón entero. Ese, dijo Aeron con calma, colocando una mano sobre su hocico, es el caníbal. Miró por encima del hombro, con una sonrisa aún en los labios. Y él es más que suficiente, si quisiera destruirlo. Tyrion se quedó mirando, con los ojos muy abiertos, luego se volvió hacia Varys y susurró. ¿Recuerdas cuando dije que era un monstruo? Varys asintió lentamente. Me retractó, dijo Tyrion. Es el mismísimo Apocalipsis hecho hombre. Aeron caminó con paso firme por la piedra volcánica del patio de Rocadragón, con el caníbal acechando tras él como un presagio silencioso, y se volvió hacia Tyrion y Varys con una sonrisa. Ven, dijo, con los ojos violetas brillando. Vamos a saludarnos. Tyrion murmuró entre dientes. Que los dioses nos libren de las presentaciones entusiastas, mientras Varys simplemente se ajustaba la capucha, suspirando como un hombre al que conducen a una ejecución muy educada. En la gran entrada de la fortaleza, Daenerys Targaryen los esperaba, de cabello plateado, majestuosa, vestida de negro y carmesí. Su expresión era indescifrable cuando Aeron se acercó y le tendió la mano. Les ha costado un tiempo llegar hasta aquí, señora Targaryen, dijo con suavidad. Dany le estrechó la mano con una leve sonrisa. Bueno, Aeron Green, pensé que serías tú quien nos daría la bienvenida primero, aunque tu dragón es sorprendentemente rápido. Aeron soltó una risita. Tenía que hacer ciertas cosas en lugar de quedarme aquí sin hacer nada. Las comentaremos dentro. Hizo un gesto hacia el dúo que subía las escaleras con vacilación. Una de esas cosas era, conseguirnos un abogado. Tyrion hizo una pequeña reverencia teatral, con una mano en el pecho. Tyrion Lannister, antiguo mano del rey, amante del vino y profundamente desconcertado sobre cómo llegué aquí sin que me prendieran fuego. Varys asintió cortésmente, con un tono cuidadoso y sereno. Lord Varys, su gracia. Antiguo maestro de los susurradores. Aún amante de la paz y de la supervivencia del reino. Los ojos de Dany se entrecerraron ligeramente. Sé quién eres. La araña, y el enano Lannister. Tyrion esbozó una sonrisa irónica. Ese tono, su gracia, sonó un poco amenazador, le aseguro que no soy ninguna amenaza. Míreme, lo único que tengo es una lengua de oro. Varys se aclaró la garganta con delicadeza. Y yo solo sirvo al reino. Siempre lo he hecho. Daenerys arqueó una ceja. Ya veremos si eso sigue siendo cierto. Aeron simplemente sonrió con sorna y señaló hacia el gran salón. Ven. Tenemos planes que hacer. Y un mundo que destruir, o salvar. Daenerys permaneció inmóvil mientras las grandes alas negras del caníbal agitaban el viento a sus espaldas, haciendo ondear los estandartes de la casa Targaryen sobre las murallas de Rocadragón. Sus ojos permanecieron fijos en Tyrion y Varys, penetrantes y perspicaces. ¿Estás segura? Después de todo, es un Lannister, dijo en voz baja. ¿Se puede confiar en ellos? Aeron no dudó. Su voz era tranquila, segura, respaldada por algo más oscuro que zumbaba justo debajo de la superficie. Son dos de las mentes más brillantes que los 7 reinos pueden ofrecer, dijo, mirando a la pareja que estaba detrás de él. Cuando se trata de intrigas, rumores y de mover los hilos entre los tronos, pocos pueden igualarlos. Se acercó un poco más, hablando en voz baja solo para que Daenerys lo oyera. Han sobrevivido a reyes locos, guerras civiles, asesinos y cosas peores. No porque sean fuertes, sino porque son inteligentes.
¿Y si vamos a superar la locura y las intrigas que se gestan en Poniente sin arrasarlo todo? Miró hacia el horizonte, con los ojos brillando de un tono violeta. Necesitaremos más que dragones y sombras. Los necesitaremos a ellos. Dany los observó un momento más. Tyrion, que permanecía de pie como si estuviera haciendo una audición para el papel de bufón de la corte, y Varys, tranquilo como siempre, observándolo todo con la paciencia de una araña. Ella asintió una vez. Muy bien. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.